Como el sol que luce siempre tras la noche. Como el sonido eterno del crepitar del fuego de la sabiduría. Como la constante lucha de la luz contra las tinieblas. El sol invicto triunfante vuelve una vez más a radiar el conocimiento para guiar a los invencibles. La chispa de la radio iluminará un nuevo camino, mientras el ave fénix de la sabiduría surcará la historia, el arte, los clásicos, la ciencia y la actualidad. Comienza el viaje de los invencibles. Asciende con nosotros por la escalera de Sofía. En Radio Sambi, Sol Invictus, in Lux Veritas. Lo desconocido siempre inspira terror. Escipión el africano. La mente y su funcionamiento es sin duda uno de los temas más apasionantes que se pueda tratar. Para muchos, la mente sigue siendo un misterio que la ciencia no ha podido desvelar. Sin embargo, el mundo científico ha conseguido mucho en este campo en los últimos tiempos, gracias al esfuerzo de psicólogos, psicopedagogos, entidades familiares y los propios afectados por algún tipo de desorden, o mejor dicho, que se salen de lo mal llamado normal. En el programa de hoy trataremos de dar visibilidad al síndrome de Asperger, un trastorno neurobiológico que afecta el día a día de tantas y tantas personas. Para ello contaremos con el testimonio de la psicóloga Belén Bergós, psicopedagoga de un centro tan especial como el Instituto Abierto de Cataluña, sin olvidarnos de un invitado muy especial que lleva toda su vida luchando con el síndrome de Asperger. Todo ello acompañado de testimonios de familiares y personas cercanas que conocen muy bien a los que padecen dicho síndrome. Desde Sol Invictus, y gracias a nuestros invitados, vamos a tratar de dar algunas respuestas y sobre todo un acompañamiento y pequeña guía a las personas con Asperger. Comprender, acompañar, visualizar. Y ya sin más, tal y como diría un buen amigo, comenzamos aquí en Radio Sambi, Sol Invictus. Y como siempre a mi mano derecha tengo a Luis Silva. Luis, muy buenas, ¿qué tal? Pues nada, aquí estamos otra vez, de nuevo. Aquí hoy con más gente, ¿eh? Y presencia femenina, dos señoritas, y bueno, eso también hace que el programa funcione mejor. Siempre hablamos de voces femeninas en el programa, y a ver, y hoy toca, claro que sí, como debe de ser. Y hoy con un tema, pues, interesante. Yo no tenía ni puñetera idea de Asperger, y bueno, fue Pablo, en definitiva, quien nos introdujo, ¿te acuerdas? Cristóbal, ¿no? Y Pablo con un par de vídeos que ha hecho, ¿no? Que ha colgado en YouTube, y entonces digo, vaya, pues me sitúo, ¿no? De lo que es ese, no sé, síntoma, no sé cómo se llama eso, porque no sé cómo catalogarlo. Dicen síndrome, después hablaremos con la psicóloga, no sé. Pero parece que es un síndrome. Pues venga, pues vamos a ver a qué le vamos a dar hoy, a ese síndrome, a ese estado, yo qué sé, diferencia, no sé, veremos a ver. Muchas gracias, como siempre. Pablo, después te presentaré mejor, porque creo que hoy tienes mucho que decir en este programa. Ah, perdón. No me has dicho que me presentaba. Está con las cámaras. Sí, hoy posiblemente haya problemas con ellas, ya lo anticipo. Pues después hablaremos detenidamente. Como siempre también, Ana, bienvenida de nuevo. Hola, buenas tardes. Y hoy tenemos una incorporación nueva también, Elidia Martínez, que es un placer para nosotros tenerte aquí en Sol Invictus de Radio Sambi. Bienvenida. Hola, buenas tardes. Con ella, sin duda, podremos ver otra visión especial, ¿no?, de lo que son estas personas especiales, porque son personas especiales. Y ahora, sin duda, vamos a tratar el tema de Asperger, y para ello vamos a llamar a la psicóloga Belén Bergós. La verdad es que con esta psicóloga he podido trabajar con ella en el campo de la educación,
Y es sin duda una persona muy entregada que conoce muy bien a estas personas, a las personas que tienen Asperger y otro tipo de trastornos. Es que la verdad es que a mí no me acaba de gustar llamarles trastornos, ¿no? Porque son personas especiales. Después lo hablaremos, Pablo. ¿Qué opinas? ¿Te gusta que, por ejemplo, que diga que sean trastornos o prefieres que se llame de otra forma? Sinceramente me da igual, hablando claro. Bueno, en principio es un síndrome, pero el nombre que le pongan, de hecho, lo quieren cambiar, que supongo que ya lo hablaremos más adelante. Sí. Entonces, me da igual. Lo importante es que se pueda visualizar, como tantas otras enfermedades mentales o síndromes o patologías, y que la gente entienda un poco más qué hay dentro del interior de estas mentes raras, diferentes, especiales o como sea que le quieras llamar. Pero un inciso, has utilizado la palabra enfermedad. ¿Eso es una enfermedad o no? ¿O es está considerado dentro ¿Está considerado una enfermedad? En el caso del Asperger sería un síndrome dentro del trastorno de autista, pero en el espectro más leve del autismo. Y ahora sí vamos a pasar a conocer quién es Belén Bergós. Ana, por favor, cuando quieras, vamos a conocerla. Belén Bergós Farja es licenciada en Psicología por la Universidad de Barcelona, especialista en Psicología Clínica. Ha trabajado como psicóloga clínica desde 1996 hasta 2015. Como psicóloga escolar trabaja desde 2008. Además, actualmente es coordinadora del Departamento de Orientación del Instituto Obert de Cataluña desde 2015. Y hoy viene a hablarnos del síndrome de Asperger. ¿A Sol Invictus? Y ahora sí, parece que tenemos al otro lado del teléfono Belén. Muy buenas. Hola, buenas tardes, Cristóbal. Es para nosotros un placer y un honor tenerte en el programa. Pues te voy a pasar rápidamente. También para mí. Muchas gracias. Te voy a pasar a presentar un poco a la mesa para que los conozcas. Luis Silva. Hola Belén, ¿qué tal? Un placer hablar contigo. Hola Luis, buenas tardes. Pablo López, que digamos es, vamos a llamarlo, el Asperger del grupo. Hola, ¿sí? ¿qué tal? Sí, bueno, yo soy... Pues eres de los míos, entonces. Sí, pues sí. También. Igualmente. Ana, también. Buenas, hola, encantada. Hola Ana, buenas tardes. Y también tenemos a Elidia Martínez, aquí con nosotros. Hola Belén. Hola Elidia, buenas tardes. Y por supuesto, yo soy Cristóbal Martínez. Pues un placer. Y simplemente, antes de empezar más a fondo con la entrevista, la pregunta que sí que me hago es, Belén, ¿en qué momento decidiste dedicarte a la psicología? Uy, pues mira, fíjate que hay pocas cosas claras en mi vida, pero este momento sí que lo recuerdo muy claramente. Recuerdo que un Sant Jordi mi madre me regaló una novela de Torquato Luca de Tena, Los renglones torcidos de Dios, y por aquel entonces tendría yo unos 16, 17 años, o entre 15 y 17. Y estaría estudiando tercero de BUP o segundo de BUP, una cosa así, y me apasionó la novela, me atrapó, me gustó mucho y lo encontré un mundo muy interesante, el de los trastornos mentales, y entonces fue cuando lo decidí. Uh-huh. Y en ese momento decididamente te dedicaste al mundo de la psicología, pero uh-huh. ¿En algún momento has dudado de seguir adelante con tu pasión, que es la psicología, de ver, porque quizás los psicólogos y otros tipos, ¿no?, de terapeutas se cargan con muchas cosas, ven quizás demasiadas cosas? ¿Has dudado en algún momento? No, en este sentido no he dudado mucho en dejar la psicología por la dureza de los trastornos mentales o la dureza de lo que puede ser el sufrimiento humano. Esto, todo lo contrario, me da más fuerzas para seguir. Siento que mi profesión es muy útil y necesaria, porque veo que hay una necesidad de reconfortar, de dar herramientas, estrategias a los pacientes, a las personas o a los alumnos para liberarles, ¿no?, de este sufrimiento y para que tengan recursos. Esto no, si alguna vez he dudado,
ha sido por factores externos, ¿no? Como por ejemplo el sistema. Yo recuerdo un año que estuve trabajando de orientadora educativa en un instituto y cuando terminé el año decidí no seguir el enseñamiento porque no me gustaba el rol que me habían asignado o lo que enseñamiento espera del psicólogo educativo, que de hecho la palabra psicólogo ha desaparecido. Parece que sea un tabú. Nos llaman orientadores. Sí. Equiparándonos a pedagogos u otro tipo de profesionales. Entonces, eso sí que me ha hecho dudar, y muy seriamente, muy seriamente. De hecho, dejé ese instituto, donde el proyecto de centro pues no estaba de acuerdo, y me fui a ningún sitio. Bueno, me fui a ningún sitio, sí, porque enseguida ya hice las entrevistas para trabajar en el instituto donde estoy ahora, y me ofrecieron otras alternativas, pero por lo que es la dureza de los trastornos o del sufrimiento psicológico, por este sentido nunca lo he dudado. Pero sigues, digamos, relacionado con la educación, no has dejado la educación. No, afortunadamente dejé ese instituto porque el proyecto educativo de la dirección de este centro no me gustaba. No me gustaba cómo abordaba las dificultades de aprendizaje de los alumnos. Y entonces, como me has preguntado, si alguna vez he dudado, en ese momento sí que dudé. Dudé de lo que yo como psicóloga podía aportar en un centro educativo. Y ahora sí vamos a adentrarnos. ¿Qué es un Asperger, Belén? Bueno, un Asperger podría enfocar la respuesta desde varias perspectivas, ¿no? Si nos vamos a la perspectiva de la psicopatología, pues actualmente la denominación de Asperger no existe. En el último manual diagnóstico estadístico de los trastornos mentales ha desaparecido la etiqueta o la denominación de Asperger. Ahora se llama TEA, que TEA son las siglas de trastorno del espectro autista. Entonces, dentro de ese trastorno se hacen como 3 grados y el Asperger sería el grado con menor afectación. Menor afectación por lo que se refiere a la parte cognitiva o intelectual y también emocional. Anteriormente, este grupo de individuos estaban separados del autismo y se llamaban Asperger. Ahora, en la nueva conceptualización, han hecho un espectro, como un conjunto muy grande de personas, y entonces han hecho 3 niveles. Y también ahora los Asperger, se les suele llamando Asperger por la herencia del nombre anterior, también se les llama autismo de alto funcionamiento. Aunque lo de alto funcionamiento condiciona un poco en el sentido de que hay como una idea de que los Asperger son más inteligentes que el resto de la población. ¿Y no es así? Esto no es cierto, es uno de los tópicos que hay que desenmascarar, ¿no? O sea, no son más listos ni más tontos, son iguales, ¿no? Y entonces, desde este punto de vista, digamos, el que llamamos clínico, y si atendemos a los criterios que tienen que cumplir para hacer este diagnóstico, pues podríamos resumirlo en 3 cualidades. La primera es que en mayor o menor medida tienen problemas en la comunicación. Esto se puede ver en cómo se expresan, cómo hablan y cómo escriben, ¿no? En el ámbito educativo, yo cuando doy pautas a los profesores, muchas van encaminadas a cómo redactan y cómo comprenden nuestros enunciados. Hay un problema por lo que se refiere a la comunicación. Entonces, estos problemas también pueden ser a veces a la entonación, el tono de voz que utilizan, que a veces no se corresponde con el estado emocional. Hay algunos que hablan muy fuerte, otros que hablan muy flojito, hay algunos que no entonan bien cuando hacen una pregunta, ¿no? Por ejemplo. Después hay otro problema, otro grupo de problemas que los tienen en mayor o menor medida, es en la interacción social, la cuestión de la reciprocidad
y la visión del otro, el yo y el otro. Cuando son pequeñitos, por ejemplo, yo conozco a un niño, un familiar mío, que no habla de él. O sea, les cuesta a muchos decir yo voy aquí. Dicen, no, Óscar va aquí, Rubén va allá. Les cuesta decir yo voy aquí, porque les cuesta interaccionar con ellos mismos y con el otro. Y después, por otro lado, hay unos intereses muy restringidos. Hay quien le llama como una obsesión, los intereses muy restringidos, pues, por ejemplo, hay un tópico, les gustan mucho, en general, pues los trenes, y son unos expertos en trenes, o les gusta mucho el espacio, o los pingüinos, ¿eh? Y asociado a todo esto, hay una gran labilidad emocional. Emocionalmente son muy volubles, son inestables. Digamos que sí que tienen la característica que respecto al resto de la población tienen mayor trastornos psicológicos o mentales comórbidos, ¿no?, a su condición de Asperger. O sea que muy resumido podríamos decir esto. Pero ¿cuál es la causa exacta de que salgan estos Asperger y esta gente con estos problemas? ¿Durante el embarazo ocurre algo, alguna cuestión médica? Sí, no se sabe, se está investigando y hay diferentes teorías. Pero sí que se dice que es un trastorno del neurodesarrollo. Un Asperger nace ya así. Entonces es una condición perinatal. O sea que hay una alteración durante el proceso de gestación. A veces se habla del parto también, y es en ese momento cuando no acaban de identificar una base fisiológica clara, pero parece ser que sí que la hay. Las líneas de investigación van encaminadas a determinar cuál es esa causa neurobiológica, porque es un trastorno del neurodesarrollo. En los antiguos manuales de trastornos mentales, en lugar de diagnosticarnos TEA o Asperger, decían trastorno general del desarrollo, se llamaba TGD. Pero claro, llega un momento en el desarrollo, pues si tienes 40 años, ¿cómo te vamos a llamar TGD? Pues al final lo del trastorno general del desarrollo dejaron de diagnosticarlo y se ha pasado a la etiqueta más general de TEA. Pero bueno, esto ya es un problema médico de diagnóstico y nomenclatura que igual a nosotros no nos interesa tanto. Pues mira, Belén, a medida que estabas hablándonos de estas características de los Aspergers o los TEA, te digo que yo prácticamente no sé nada de esto, pero es curioso porque yo conozco un chaval universitario que se le detectó Asperger y realmente lo has definido así. Yo añadiría un plus, ¿no?, en esa obsesión a lo mejor que pueden tener. Por ejemplo, ese chaval le gustan mucho las matemáticas y la física, y el tío es en esas materias, pero despierto, que no sé si algún día llegará a algún sitio, porque la verdad es que el tío es una máquina en esas dos materias, ¿no? Le gustan, se las trabaja mucho, y yo, dentro de su juventud, diría que es un genio, ¿no?, en esa materia. O sea, se fija, ¿no? No diré que llegue a la obsesión, pero se mete ahí a trabajar en ese tema y la verdad que es increíble. Claro, y como no hacen nada más, se especializan mucho en esto. Es como si nosotros tuviéramos muy poca interacción social y ningún otro interés, porque tienen, ya te digo, es un problema tener los intereses tan restringidos. Por ejemplo, el otro día entrevisté a uno que le gustaba mucho bailar y tenía contracturas musculares porque se ponía delante del espejo al lado de un vídeo de YouTube y imitaba, quería llegar tanto a ese gesto que se contracturaba. Jope, sí, se claro, esforzaba. Si te gustan las matemáticas, pues es algo socialmente muy aceptable, pero estará todo el día haciendo ejercicios de matemáticas. Si estamos mucho tiempo haciendo ejercicios de matemáticas y tenemos una inteligencia media alta, o igual este chico la tiene alta, pues somos unos expertos. Somos unos expertos. Y Belén, ¿hay un número creciente de este síndrome de Asperger cada vez en más personas? Yo creo que no. Lo que ocurre es que antes no se diagnosticaban y ahora se diagnostican. Antes los llamaban, pues, frikis. Este es muy friki. Decían, es un individuo muy extraño. Fíjate
que está todo el rato estudiando un mito griego y está siempre con esto y hace la tesis doctoral y no lo sacas de ahí y casi no tiene amigos y ya lleva 4 tesis doctorales. Bueno, antes no se les diagnosticaba. Además, entre ellos son muy heterogéneos también. Porque la mayoría de ellos no prestan atención a la interacción social, pero después hay algunos que tienen una sobreexposición social y entran en conductas de riesgo por esta falta también de regulación que tienen. De esos hay menos, pero yo ya he visto varios que han tenido que hacer ingresos psiquiátricos por la falta de control de los impulsos y nunca dirías que es un Asperger. A veces tenemos uno en concreto que tiene un morro y pide y se queja y copian los exámenes y dice, pero si este tiene muchas tablas. Pero también lo es decir, al hacer el diagnóstico de espectro abarca muchas personas. Y yo creo que aunque no lo sepamos, todo el mundo tenemos a alguien muy cerca que seguramente tiene este síndrome. ¿Cómo deberíamos o cómo debemos tratar a estas personas con Asperger? Pues la recomendación primera es tratarlos con normalidad, normalizarlos. Es decir, que tú en principio no tengas ninguna especial precaución, que lo hagas con normalidad, pero que después no te sorprendas por sus reacciones, ni te enfades. Si tú le das la mano a un Asperger y él no te la quiere dar, y baja la cabeza, y entra como así en la espalda, a veces lo ponen como protectora, se sienten agredidos, tú has actuado bien, porque en nuestra sociedad pues nos damos la mano. Ahora, si ves que él no te la quiere dar, pues no te violentes ni te pongas incómodo, sino sigue actuando con normalidad. Ni le digas que maleducado eres, nos tenemos que dar la mano. No, bueno, pues no pasa nada. Ellos, hay algunos muy divertidos, yo he tenido alguno muy divertido, que defienden su condición y a nosotros nos llaman neurotípicos. Entonces, ¿cómo sois los neurotípicos? Que siempre queréis hacer las cosas a vuestra manera. No sabéis que hay una comunidad que somos diferentes, no nos gusta dar la mano. Entonces mi respuesta es, perfecto, es que como no lo sabía, tú tampoco sabes si yo soy neurotípica o no lo soy. Ya supones que soy neurotípica porque soy psicóloga, ¿no? Bueno, yo te he dado la mano, tú no has querido, pues no pasa nada, No hay ningún problema. Yo creo que más que en la interacción, en la acción, es como en la reacción. Nosotros normalizar sus reacciones, no sorprendernos, ni culpabilizarlos, ni hacerlos sentir locos, tontos o raros. ¿Y para este síndrome hay algún tipo de medicación, algún tipo... No me gusta llamarlo curación porque quizás no sería la palabra, pero ¿hay un tipo de medicación? Desafortunadamente todos se medican, casi todos se medican, pero la medicación que toman no es una medicación para el Asperger o para el TEA, sino para las patologías comórbidas. Algunos se medican para la ansiedad, otros se medican para la depresión, otros tienen la misma medicación que toman los trastornos obsesivos compulsivos, ¿no? Para el famoso TOC, para las obsesiones. Incluso hay alguno que toma la medicación que toman los psicóticos, los antipsicóticos, los neurolépticos. La medicación es sintomática. En función de la sintomatología que tienen, el psiquiatra prescribe como al resto de los trastornos mentales. Entonces, esto no se cura. No se cura y hay quien te diría, eso es un debate entre ellos, que no es una enfermedad. Dado que no se cura, ni se contagia ni se adquiere, es una condición. A mí más que enfermedad me gusta llamarlo condición. Es un tipo de personalidad, pero está dentro del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, es decir, es un trastorno, estrictamente es un trastorno.
pero a mí me gusta más llamarlo una condición. Es una condición, una personalidad, una forma de ser que predispone a desarrollar muchas veces otras enfermedades. Pero después pueden tener épocas que están muy tranquilos y muy bien y no se medican, ¿eh? Hay algunos que no se medican. La verdad, Belén, es que ahora cuando decías lo de la medicación me ha venido como, casi se me pone el pelo de punta, ¿no? Porque me venían, pues no sé, por ejemplo, vamos al pasado, ¿no? Siempre ha habido niños interactivos y hace 30 años o 40, pues un niño hiperactivo era un niño hiperactivo, pasaban los años y ya está, y venía la normalidad, tenía su personalidad, su carácter, pero para eso no se medicaba, ¿no? Y creo que hoy... Para la hiperactividad, antes no, sí, y ahora sí. Por ejemplo, ¿no? Y dices, bueno, ¿qué es lo que ha cambiado, no? Y el hecho de que, pues, claro, yo creo que tiene que ser la medicación para temas muy graves, ¿no? Porque una persona pues sea más retraída o sea más obsesiva con alguna cosa, siempre y cuando no sea una cosa realmente grave, vamos, yo creo que medicar... Bueno, solo dan medicación ante el sufrimiento. Vale, no hay otras... Solo dan cuando hay sufrimiento. Si no hay sufrimiento y está bien y está estable, no dan medicación. Pero no hay medidas alternativas, yo que sé, que vivan más, si pudiera ser, ¿no? Más cercanos a la naturaleza. Yo que sé, no sé, igual digo tonterías, ¿no? Pero... hay que buscarles un contexto en el que estén tranquilos y que sean felices. De acuerdo. Hay que buscarles este contexto. Entonces, claro, mi experiencia con los Asperger es en el peor momento de sus vidas, porque yo tengo la experiencia con ellos en la adolescencia y la juventud y el inicio de la edad adulta, que es cuando los adolescentes sufren mucho en el instituto, el paso del cuarto de ESO, primero de bachillerato, primaria, ESO, la interacción social, todos los grupos que se montan. Hay muchos TEAs entran en crisis y entran en unas crisis tan graves que tienen que ser hospitalizados en unidades de trastornos mentales. Muchos se tienen que desescolarizar. Muchos de ellos no pueden ir al colegio porque el colegio el instituto les pone enfermos. Entonces, cuando antes el mundo era más sencillo, tú podías dejar de estudiar a los 14 años cuando terminabas octavo de primaria. Sí. Y también el mundo era más rural y podías trabajar en el campo, podías trabajar en la construcción, podrías trabajar con un carpintero, con un herrero. Entonces estos chavales, pues por ejemplo, los mecanismos les gustan mucho. Muchos, por ejemplo, se irían a trabajar con un carpintero, con un herrero. Con un carpintero no tanto, porque la parte de ebanistería, la motricidad fina en general, excepto alguno que es más prodigioso, lo llevan mal. Pero con un herrero, hacer, no sé, artilugios, pues igual les gustaría. Entonces se ponían a trabajar ahí con el herrero, se iban allí, les decían, haz esto, trabajaban de aprendices y después se iban a su casa y el mundo era más sencillo. Pero ahora métete tú en una clase de un instituto en tercero de ESO, con los móviles que mandan mensajitos, que se hacen grupitos, que te haga una foto de lo friki que eres. Es que esto es mucho más, es muy duro, ¿eh? O sea, que hay un problema social también, o como la sociedad creadora o perjudicadora, ¿no? Podemos estar de acuerdo que el mundo es más complejo. Sí. Ahora es obligatorio estudiar hasta los 16 años. Y cuando terminas a los 16 años de estudiar, tienes que hacer otro curso para aprender un oficio. Hace 40 años yo podía afirmar que un chaval podía dejar el colegio en séptimo de primaria y empezar a trabajar de aprendiz. Sí, por supuesto. No? Soy tanto, sí. Ahora hay que pasar por todos esos procesos, que es bueno, que estemos todos mejor formados, porque el mundo laboral es más complejo y mano de obra no cualificada no tiene salida en nuestro mundo laboral. Y antes sí, yo creo que la cosa es que antes el mundo era más sencillo y la vida rural. Ahora el mundo rural está vacío, no hay gente, ¿no? La España vacía. Era más sencillo vivir en el campo, dedicarse a la agricultura. Muchos ahí serían felices. Están atrapados, vamos. Sí, yo muchos cuando los oriento a hacer unas formaciones que hay,
especializadas para ellos, en sector agrícola, ganadero. Muchos padres lo rechazan, ¿no? Me estás diciendo, digo, es que su hijo sería muy feliz en un invernadero en el Maresme trabajando, aquí al Prat de Llobregat, hi ha una escola d'agricultura, poden anar allá. No, perdona, mi hijo tiene que tener el bachillerato. Pues a su hijo le va a suponer un trauma, un shock. Un esfuerzo tan grande psicológico, el obtener el bachillerato, y después digo, ¿y para qué? ¿Qué va a hacer después del bachillerato? Esto, los que no son muy académicos, que asociados a esos trastornos cognitivos que os he explicado, también tienen problemas muy importantes de comprensión lectora y expresión escrita. Y hay algunos que son muy concretos, no pueden hacer abstracciones, y no podemos decir que no sean inteligentes. Tienen como una inteligencia diferente, ¿eh? Y entonces, dicen, es que el bachillerato está mal hecho. Pues sí, está muy mal hecho. No está diseñado para personas que no puedan hacer abstracciones. Filosofía la tienen que aprender, por ejemplo. La filosofía les cuesta mucho. Bueno, digamos que no nos adaptamos a ellos, sino que queremos que ellos se adapten a nosotros y entonces se genera el conflicto. Sí. Y bien, Belén, seguramente muchos de nuestros oyentes que habrán conocido algún Asperger, alguno quizás que no se ha detectado todavía, ¿qué pasos deberían seguir estas personas que sienten que a lo mejor con estos datos que tú has dado quizás sienten que pueden ser Asperger o conocen algún Asperger que no es detectado? ¿Qué pasos debería seguir para que no vamos a llamar la enfermedad, sino su estado sea reconocido y pueda avanzar mejor en la vida? Bueno, esta pregunta, claro, tiene muchos matices. En primer lugar, solo por tener el diagnóstico de TEA, Asperger, tienes derecho a una discapacidad del 33%, con toda la implicación que esto puede tener. O sea, pues al tener una discapacidad, por ejemplo, tienes unas plazas reservadas para entrar en la universidad, tienes la matrícula, por ejemplo, también gratuita. En un trabajo las empresas están obligadas a reservar unas plazas a discapacitados. Es decir, también nos podemos plantear el impacto que puede tener sobre una persona el sentirse con un carnet de discapacidad o no. Esto por un lado. Por otro, si una persona tiene la inquietud de que igual tiene esta condición de Asperger, como en cualquier otro trastorno, mi consejo sería que acudiera al psicólogo o al psiquiatra para descartar el diagnóstico, para descartarlo. Y a nivel, una vez descartado, pues yo creo que sería importante hacer una psicoterapia desde un punto de vista constructivo, de iniciar un proceso de conocerse más a uno mismo para entender muchas cosas y adaptarse mejor en la sociedad y en su entorno y ser más feliz. Si no hay sufrimiento emocional porque esta persona se encuentra muy bien, pues yo tampoco haría nada, no haría nada. Cuando es el caso de que tú conoces a alguien y te lo parece y la persona no ha dado ninguna muestra de desadaptación ni de descontento, ahí es muy difícil. Ahí entramos ya en toda esa área de qué hacer cuando tú ves que el otro no está bien, pero el otro no lo reconoce. Entonces ya pues no hay consideraciones generales, sino que yo cada caso particularmente pues vería, ¿no?, lo que se puede hacer. Es diferente si es tu marido, si es tu hermano, si es tu sobrinito, ¿no?, si es tu hijo. Aquí ya en cada caso yo actuaría de forma diferente. Y a nivel académico, claro, a nivel académico estamos preparados, Belén, de verdad, los profesores, nuestro sistema educativo, tanto en institutos como en colegios, y también a nivel educativo de 0 a 3 años, ¿estamos preparados para dar lo mejor a estas personas con estos síndromes? Yo creo que en general no, y en determinados casos particulares sí. Yo creo que estamos más preparados quizá
en infantil, en primaria, y en eso estamos muy poco preparados, y en bachillerato menos preparados aún, menos preparados. ¿Qué haría falta para estar preparados, Belén? ¿Perdón? ¿Qué haría falta a nivel quizás de organismos? ¿Qué recursos se necesitarían para estar preparados? Sobre todo que has hablado del nivel de bachillerato, ¿no? Que es en el que también más me muevo. ¿Qué necesitaríamos para estar en disposición de dar la mejor educación a estas personas? La primera medida sería bajar ratios. Bajar ratios. Cuantos menos alumnos tenga un profesor, mayor atención puede dedicarles a todos. Las ratios que tenemos actualmente en España son del todo inadecuadas. Son muy inadecuadas, porque es imposible que un profesor pueda atender a la diversidad de todos, porque ahora estamos hablando de los TEA, pero después están los TDAH, que hay algunos que son muy impulsivos, que también necesitan mucha atención. Y después está el que no le pasa nada, pero también está en un mal momento. Y está el que tiene altas capacidades, que también requiere que el profesor le dé muchos estímulos y que le haga ampliaciones. Entonces, para mí, la base de todo es la ratio. Bajar ratios. Bajar ratios significa aumentar el número de profesores. Una vez hecho esto, pues formar a los profesores. Los profesores necesitan formación en toda esta diversidad que se encuentran en sus aulas. Pues entonces, en este caso, pues formarles en las características de aprendizaje y emocionales de los TEA. El profesor, ahora más que nunca, necesita aplicar muchas metodologías, porque como tiene mucha diversidad de alumnos, no puede utilizar solo una metodología para explicar un concepto. Debe utilizar diferentes, porque las personas tenemos estilos cognitivos y estilos de aprendizaje diferentes. Entonces, claro, eso requiere su tiempo. Y si tiene muchos alumnos, pues ya pobre, con mucho va a hacer con prepararlo siguiendo una metodología, ¿no? Si tiene que hacer lo mismo explicado de 3 maneras diferentes, pues esto cuesta más. Y después el sistema se tiene que flexibilizar más. Estos alumnos necesitan una mayor flexibilización. Y a eso el sistema ya tiende un poco, pero cuesta. Flexibilizar, por ejemplo, ahora ya hay institutos que el bachillerato, en lugar de hacerlo en 2 años, lo hacen en 3 años. Y después, también lo que tienen los TEA, que eso sí que es diferente, puede que al resto, es que son muy sensibles al ambiente, son muy sensibles a la luz, al ruido, a la temperatura, a las texturas. Y muchas veces los centros escolares son muy duros por las luces de neón que tienen, porque los materiales son muy plastificados y metálicos, hay poco contacto con la naturaleza, a veces casi ni se ve el cielo, hay mucho ruido. En los institutos hay mucho ruido. Entonces, ellos, muchos tienen que ir con amortiguadores de ruidos, como lo que llevan los albañiles esos que taladran en el suelo, porque realmente ellos pueden tener una crisis de ansiedad por tener demasiado ruido. Y entonces otra vez volvemos a lo mismo, a la ratio. Hay mucho ruido, aparte de que los jóvenes y adolescentes son ruidosos, porque están muy concentrados. O sea, una especie, por ejemplo, la bajada de la escalera cuando suena el timbre, todas bajan corriendo. La mayoría de ellos no lo pueden soportar. Entonces, se quedan en la clase y cuando todos bajan, bajan. Pero si tienes un profesor que tiene que cerrar la clase, porque si no cierra la clase le entran y le desordenan y le quitan las cosas, y entonces no tienen ni 5 minutitos porque ya le están esperando en otra clase, pues acaba echando a ese pobre niño, ¿no? Y el otro acaba en pánico en el pasillo y entonces no quiere ir al colegio. A veces hay pequeños detalles que dices, qué poca falta de humanidad que tienen los profesores. Bueno, a ver, si tienen que ir a toque de pito, pues no pueden hacer más. ¿Me explico? Porque claro, es que en los últimos tiempos quizás se han levantado algunas voces, quizás por la falta de recursos, ¿no?, en contra de la escuela inclusiva. ¿Tú estás de acuerdo que estos adolescentes, estos niños,
tienen que ir a la escuela como los demás o quizás necesitarían otro centro educativo más personalizado para ellos? No, tienen que ir a la escuela con los demás, porque después van a vivir en la sociedad con los demás. Tenemos que normalizarlos. Yo soy partidaria de la escuela inclusiva, pero la escuela inclusiva necesita muchos recursos. La escuela inclusiva es cara, Entonces hemos desplegado todo un decreto de escuela inclusiva, pero no tenemos los recursos para implantarlo. No los tenemos. Y es que además estos alumnos pueden aportar mucho a la sociedad. Los necesitamos también a ellos. Necesitamos individuos que sean así. Necesitamos individuos que sean, por ejemplo, una cosa también que les gusta mucho es detectar errores en sistemas, detectar patrones de errores. Una persona, pues no sé, extrovertida como tú, Cristóbal, igual no estarías 6 horas mirando datos, descubriendo patrones de errores. Igual no, igual tendría otra cosa que hacer. Tienes más cosas que hacer, pues tienes que venir a la radio, tienes que ir aquí, ir allá, pues no, pues a ellos ya les iría bien, pues ir mirando errores y todo el rato. O una persona que se está 8 horas al día mirando a través de un microscopio cómo muta un gen, bueno, pues hay que tener una personalidad especial, es decir, socialmente los necesitamos. Y tenemos que ser más tolerantes para aceptar esa diferencia, ¿no? Pues que en clase hay un chaval que está todo el rato con unos auriculares porque no quiere oír ruido, y si le quieres hablar tienes que hacerle pam, 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 quiero hablar contigo, entonces lo saca. Y ¿has terminado? Sí, entonces me lo pongo. Tenemos que aceptar, digamos, estas rarezas. Lo que no podemos hacer es segregarlos y tenerlos en un colegio aparte, porque después a ellos, los chavales que siempre han ido a escuelas de educación especial, les da miedo el resto de la sociedad, se sienten inferiores, se sienten muy discapacitados. Pero yo creo que deben existir centros de educación especial para unos casos muy concretos, que necesitan unas instalaciones muy especiales, pero necesitamos muy pocos centros de educación especial. Claro, es que muchas veces es imposible, los profesores es imposible llegar a todo de estas cosas inclusivas, ¿no? Porque también incluso hablamos de temas médicos, ¿no? Que quizás, que ese es otro tema, que quizás se necesitaría un enfermero o una enfermera en cada colegio, cada instituto, ¿no? Alguien más dedicado a la sanidad. Sí. Yo creo, precisamente cuando te decía que hay determinados casos en que es necesario, me estaba refiriendo a las enfermedades médicas muy complejas, a personas con una discapacidad muy grave que necesitan unas atenciones médicas, pero bueno, en estos casos también están las aulas hospitalarias. Sí, de hecho, todo está pensado. Está pensado, ahora no recuerdo cómo les llaman porque les han cambiado el nombre, pero antes se llamaban USE, Unitat de Suport a l'Educació Especial, y es que en un instituto ordinario ponen un aula de educación especial. Sí, yo he trabajado he trabajado en ellos. Sí. ¿Has trabajado? Sí. Si estas USEs estuvieran bien hechas, es la solución perfecta, porque tú tienes una USE con profesores de USE y tienes psicólogos y pedagogos trabajando en las USEs, y entonces este niño cuando se encuentra mal puede ir a la USE y hacer su trabajo en lugar de la aula ordinaria en la USE, y cuando se está en un periodo mejor, pues va a la aula ordinaria. O ya desde el principio del curso, tú pactas las materias que hace en la USE y cuáles hacen en la aula ordinaria. El problema es que no hay USEs para todos. No hay plaza. No hay plaza. Y es que estábamos hablando también de recursos que son necesarios. Los gobiernos no actúan lo suficiente para emplear estos recursos. Pero qué importante es el equipo humano. Y Belén, yo sé que tú tienes un gran equipo, ¿verdad?, que te ayuda a intentar hacer la vida lo mejor posible en educación a los adolescentes, a las personas que vienen a intentar examinarse, a sacarse bachillerato, etcétera. Y este equipo, yo creo que vale la pena, ¿no?, decir sus nombres, ¿no? Un recuerdo para ellos: Elena Cegarra, Wilson Richetti, Joan-Marc Turrón y, por supuesto, al mando de todos, pues tú misma. Sí, realmente, como tú has dicho,
somos un gran equipo y yo creo que la atención y las flexibilizaciones y las adaptaciones que hacemos en el seguimiento de estos alumnos es importante. Y además también es importante la labor de explicarles al resto de los profesores las circunstancias de cada uno, el momento por el que está pasando, las peticiones que les hacemos a los profesores, ¿no? La atención que requieren en ese momento. Es una labor, bueno, pues muy especializada, que implica un seguimiento muy intenso. Doy fe, lo hacéis con muchísimo cariño y mucha dedicación a todo ello. Sí, sí. Y ahora sí que me gustaría ponerte en contacto porque hemos estado hablando de los Asperger y yo no sé si Pablo, que es Asperger, está de acuerdo con todo lo que hemos dicho aquí. Pablo, ¿estás de acuerdo con lo que se ha dicho en general? Bueno, la forma de expresarlo es... Me habéis puesto un espejo delante y me he visto completamente reflejado diría que en el 90% de las cosas que habéis comentado. Y, o sea que, y además es que hoy especialmente estoy bastante Asperger, por decirlo así. Pero sí, estoy totalmente de acuerdo. O sea, yo soy Asperger adulto, no fui consciente de serlo de pequeño, pero digamos que fui con el tiempo tomando conciencia cuando pensaba que era un introvertido extremo, hasta el punto de que, claro, no entendía nada de lo que me estaba pasando, hasta que descubrí esto, que había un síndrome que se llama Asperger, que ahora le han cambiado el nombre, que tal, pero que sí, estoy 100% de acuerdo con todo lo que habéis dicho. Belén, ¿te concuerda que sea Asperger, Pablo? Porque... a ver, yo tengo amigos Asperger, ¿eh? Sí. Y algunos no están diagnosticados, pero yo lo veo claro. A veces hay personas que comparten, es que claro, en psiquiatría todo no es blanco y negro. Se inventan estos manuales estadísticos para hacer diagnósticos, y si alguna vez leéis el manual, dice claramente: si comparte 3 de estos 5 síntomas tan igual de este grupo, pero ha de compartir como mínimo 2 de los siguientes 8. Entonces, bueno, hay personas que comparten algún síntoma muy claro, pero que después otros no lo comparten. Y en Estados Unidos, cuando hablan, dicen: ¿tú estás dentro del espectro? Yo estoy. ¿Estás o no estás dentro del espectro? Entonces hay personas, pues eso, que tienen unas características muy Asperger, o muy TEAS, pero después otras no, lo compensan mucho con otras. Entonces, en función del momento de la vida en el que se encuentren, se encontrarán mejor o peor en función del contexto social, de la familia, ¿no? de otras cualidades que tengan, del instituto al que hayan ido. Hay factores que amortiguan, ¿no? Que amortiguan ese peso. Y hay factores que todo lo contrario, lo precipitan y hacen pues eso, empeorar a las personas, ¿no? Hasta el punto que tienen que acabar hospitalizadas en algún momento de su vida. Pero los Asperger se pueden superar a sí mismos, es decir, imagínate, poco sociable, puede llegar a ser sociable, es decir, puede cambiar su mente de alguna manera. No sé, ahora hay conceptos como que la mente es neuroplástica, ¿no? Y que se puede trabajar como una escultura, ¿no? Y se puede ir moldeando, es decir, ¿pueden ellos mismos superarse? Si tienen baja estima, ¿pueden conseguir una alta estima, por ejemplo, trabajándose ellos mismos o encontrando mecanismos para conseguirlo? ¿Eso podría ser posible? Pueden encontrar mecanismos. De hecho, una de las terapias que todos hacen dentro de las técnicas cognitivo-conductuales, todos hacen, y les va muy bien, entrenamientos en habilidades sociales. El entrenamiento en habilidades sociales es básico. Entonces, se les entrena y aprenden habilidades sociales. ¿Ha movido la cabeza, Pablo? ¿Ha movido la cabeza, Pablo? Pablo, dime, ¿por qué ha movido la cabeza? Y las interiorizan. Sí. Y las interiorizan. Pero su mente no es plástica como la nuestra. Lo aprenden como un protocolo. Entonces hay algunos que son muy protocolarios y a veces te pueden llegar a decir, por ejemplo, en el instituto en general
no besamos a los alumnos, les damos la mano, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pero siempre tienes algún alumno o una alumna que son muy expresivos y te ven y te dan un abrazo y te dan 2 besos, pues tú le das 2 besos. Pues te puede venir un TEA y decir, oye, ¿no te parece inadecuado esto? A mí desde siempre me han dicho que a los profesores no se les besa. Sí. Dices, tienes toda la razón, pero se ha dado esta circunstancia, no sé qué ha pasado, que a veces las personas no hacemos lo adecuado, ¿sabes? Aprenden estos protocolos, pero precisamente si son TEA es porque eso que me has dicho que el cerebro es neuroplástico y tal y cual, ellos no. Hay teorías que lo explican, que no se pueden, que les cuesta precisamente hacer este proceso que nosotros hacemos de forma automática, por imitación, el aprendizaje vicario, ellos no lo pueden hacer. Pero ya te digo, unos sí y otros no, porque es en mayor o menor medida. Por ejemplo, unos tienen este aspecto más neurosensorial, de hipersensibilidad al ruido, a la luz y tal, y otros esto no lo tienen nada, pero en cambio tienen más afectada la interacción social. Hay una teoría que se llama la teoría de la mente, que es la que explica esto. Ellos son incapaces de representarse mentalmente tu estado. O sea, son poco empáticos. Sí. Ellos pueden ser cariñosos, pueden saber que tú estás sufriendo, pero les cuesta mucho representarse tu estado mental. Y entonces muchos preguntan mucho, sobre todo los niños compulsivamente, ¿estás enfadada? ¿Estás enfadada en mí? ¿Estás enfadada en mí? ¿Ahora estás contenta? ¿Ahora estás enfadada? ¿Ahora cómo estás? ¿Estás contenta o no estás contenta? Esto nosotros no necesitamos preguntarlo. A veces sí que necesitamos preguntarlo. A veces sí. Pero de una forma automática ya captamos el estado emocional del otro. Bueno, yo conozco... Aunque no nos lo parezca. Conozco un caso, ¿no? Conozco a los padres, ¿no? Era una niña, ¿no? Que con 4 años, 5, 6, y veía una película, a lo mejor estas de risa, y no mostraba afectación, ¿no? No se reía, ¿no? No se contagiaba con la risa. Y lo mismo pasaba con el tema, pues, de una película de llorera, ¿no? Que tampoco manifestaba, ¿no? Luego, poco a poco, esa cría, pues, no sé, fue cambiando, ¿no? Y se pega ahora unos hartones de reír viendo películas de risa, y si tiene que llorar, pues también llora, ¿no? Pero había una preocupación por los padres, por esa falta de expresar las emociones, ¿no? No sé, pero luego cambió. No sé yo si, por eso digo, ¿no? Si el Asperger de alguna manera se puede superar a sí mismo, o de alguna manera algún día se le enciende un chip y lo cambia, o va a ser de por vida, o no sé. Es de por vida. No, en general aprenden mucho, porque igual que nosotros, que a lo largo del desarrollo, pues también aprendemos. Lo mismo un adolescente, que un joven, que un adulto joven, que un adulto a los 40, que a los 50. Es decir, ellos van haciendo una evolución y van mejorando. Pero en principio, y en teoría, es una condición crónica, porque es una configuración neurológica que tienen diferente. Belén, Lidia estaba sintiendo cuando estabas hablando del protocolo, de los besos y todo eso. Lidia, ¿por qué asentías? No, porque, bueno, yo tengo un sobrino, que aparte Belén lo conoce, que, claro, yo lo conozco desde chiquitín, bebé, y ahora tiene 17 años. Y ves que realmente tienen como muy claro lo que es el protocolo, lo que se tiene que hacer, lo que no, y que lo tienen que hacer. Pero a veces no, en plan, sí, yo lo hago porque sé que toca, pero a mí no me gusta. A mí no me gusta esto que estoy haciendo. O, por ejemplo, ahora mi sobrino tiene 17 años y lo que decías de aprender cosas, aprenden. Ahora mi sobrino entiende lo que es una broma. Y le dices, yo soy muy sarcástica, mi manera de ser. Y entonces, claro, él ahora cuando me empieza a pillar me dice, tieta, ¿es una broma hoy? Y se ríe como diciendo, ahora me tengo que reír. Vale. Sí, y a veces se ríen un montón. Y se ríen un montón. Exacto. Detectan. Ahora se supone que me tengo que reír, pero y me río. Mucho ni poco. Entonces todos te hacen unas carcajadas. Pero aparte muy forzado. No es como que te ríes tanto. Bueno, son actores, entonces. Sí. Es como que... O por el tema de mostrar cariño. Como sabe que soy la tieta, sus primos, nos da unos super abrazos, unos super besos, t'estimo molt. O sea, es como en plan, os tengo que demostrar que os quiero. Pero bueno, porque saben que lo necesitamos, porque realmente a él... Le vas a dar un beso y dices, bueno, si me lo das bien y si no, me da igual también. Y ahora, Belén, me gustaría leerte una frase. Hans Asperger: el sadismo y la malicia
son intrínsecos al autismo. ¿Qué podemos decir de este señor? Qué fuerte. Bueno, pues precisamente cuando te hablaba de los manuales diagnósticos, hay dos manuales. Está el DSM, que es el americano, que es el que más se utiliza para los trastornos mentales, y después el europeo, que es el CIE, que ese es médico y tiene un apartado de psiquiatría. Y en el CIE aún está el Asperger. Entonces hay una propuesta para eliminar el término Asperger, porque hace, no sé si 4 años, se descubrió pues que el señor Asperger, que pensábamos que era una buena persona, que antes de la Segunda Guerra Mundial era un neurólogo que investigaba este tipo de personalidad y que les ayudaba y que tenían ahí un cole, resulta que después los mandaba directamente al crematorio. Entonces... Sí, pero es muy curioso, es muy curioso porque he leído un poquito sobre el libro, ¿no? que sacó todas estas historias, ¿no? Tan tremendas, que es curioso como las propias madres le entregaban a Hans Asperger, que llorando, por favor, que se lo llevaran para la solución final de esta limpieza, ¿no? Por llamarlo de alguna forma, nazi, que tenía. Y Hans Asperger parece que lo hacía, pero eran las propias madres, que a mí eso me ha dejado realmente... Es tremendo, ¿no? Que las propias madres deseando que llegara la solución final a estos niños, para dejaran de sufrir, simplemente porque a lo mejor tenían algún síndrome tipo Asperger o cualquier de otro tipo. Pues yo esto no lo sabía, que las madres los entregaban sabiendo cuál era la solución final. Yo pensaba que sencillamente los entregaban a la institución por aquello de que antes, pues en los trastornos mentales, discapacidades intelectuales, antes los TEA estaban mezclados con los enfermos mentales o con los discapacitados intelectuales. Bueno, los discapacitados intelectuales también estaban muchas veces con los trastornos mentales. Estaba todo muy mezclado. Entonces, entiendo que los ingresaran, pero no sabía que las propias madres ya sabían que los iban a quemar, no lo sabían. Claro, ahora ya... La mayoría sí. La mayoría de madres lo sabían. Sí. No he leído este libro, no lo he leído. Es que los nazis tenían estos principios eugenésicos, ¿no? Sí. En que el lado indigno de la vida, pues era directamente cualquiera de estas personas que tenían estas disfunciones, ¿no? O Asperger o TEA o lo que sea para ellos. Y lo más grande, estas personas que estaban totalmente, vidas, vamos a decirlo así, estaban totalmente la fe en el nazismo, en el supranacional, etcétera, y todo esto, pues ¿qué era lo mejor para ellos? Para ellas, lo mejor es que acabar con sus hijos, porque no eran suficientemente buenos para la sociedad del Tercer Reich. Ya. Sí, esto es así. Y bueno... Sí, entonces no merecen que se llamen Asperger, entonces, ¿no? No. Directamente... No honor a este nombre. No, directamente sí que es verdad que es, quizás, en esto en historia siempre hay mucho que hablar, ¿no? Que él no tiene el carnet nazi, él nunca lo tuvo, él era de Viena, pero es que eso no significa absolutamente nada. Pero sí que es verdad es que contribuyó a esta limpieza eugénesis, ¿no? Que quiso hacer el nazismo y contribuyó. Por lo tanto, yo también estoy a favor que se cargue el nombre de Hans Asperger, el nombre fuera. Y otro nombre, por ejemplo, ¿qué otro nombre podría ser o que se está encima de la mesa? Por ejemplo, Belén. Pues no conozco ningún otro nombre. A ellos el de TEA no les parece mal, TEA de alto funcionamiento. O de alto rendimiento. Yo mi sobrino es eso, TEA. Y aparte me dice, es que yo tengo un problema, es que tengo TEA. Como diciendo, es esto, ¿no? Yo os lo explico. A lo mejor no es un problema, simplemente es una forma de cómo es un ser humano, ¿no? Pero bueno, no sé. Yo creo que ahora está un poco en crisis el DSM-5, hay una corriente de la psicología y de la psiquiatría que no es partidaria de tanto diagnóstico. Hay una crítica al hiperdiagnóstico, a la hiperclasificación y subclasificación de los trastornos mentales. Se cree que el interés es casi como farmacéutico, por aquello de dado el diagnóstico, dado el fármaco. Y bueno, yo creo que ahora estamos en una época aún de muy diagnosticar. El otro día me llegó un diagnóstico que nunca había visto,
había visto en el libro, sí, pero diagnosticado en papel no, que es el trastorno explosivo intermitente, que es hasta divertido, ¿eh? ¿Sí? Trastorno explosivo intermitente. El nombre se las trae. Si no me equivoco, la cosa va un poco así. Y creo que, a ver, ahora es que estoy hablando de memoria y nadie se atreve casi a diagnosticar esto en Europa. En Estados Unidos sí, porque a ellos les gusta mucho todo, porque da risa, ¿eh? Y ahora me puedo estar equivocando, pero la cosa va por aquí. Dentro de los trastornos negativistas desafiantes y todas estas cosas, que realmente a veces dices, a ver, pues si es un trastorno de conducta, tengo que diferenciar los trastornos de conducta de los negativistas desafiantes de los explosivos intermitentes. Pues hombre, pues tiene un trastorno y cada uno pues es diferente, y unos lo hacen de vez en cuando y otros están siempre enfadados y otros están siempre cuestionándote. Entonces yo creo que va a llegar una época en la que dentro de unos años nos vamos a olvidar de tanta etiqueta diagnóstica. Nos vamos a olvidar, ¿no? Pues esperemos ese futuro, ¿no? Que nos olvidemos un poquito de tantas cosas de estas, que mejoremos la vida de estas personas, eso sin duda, a nivel académico, a nivel de la vida, ¿no? Normal. Y te doy las gracias, Belén, por compartir con nosotros estos momentos. Y si ha servido un poquito para visualizar lo que es el Asperger y dar algunas pistas, ¿no? Para mejorar, pues sin duda ha valido la pena estos momentos contigo. Muchas gracias, Belén. Muchas gracias a todos vosotros, Cristóbal, Lidia, Pablo y Luis. Un abrazo muy grande, y me gustaría estar un día presencialmente con vosotros aquí, pues, hablando. Quedas invitada, sin duda. Quedas invitada presencialmente a hablar de estas cosas y muchísimas más cosas, porque la mente es realmente increíble. Muchas gracias, Belén. Por supuesto. Belén, un gran abrazo. Adiós, Belén. Hasta luego, un abrazo a todos. Nos vemos pronto. Nos vemos. Y aquí seguimos en Radio Sambi, en Sol Invictus, en un nuevo programa hablando de Asperger. Y nos hemos quedado, pero antes de seguir con el programa, creo que vale la pena de hacer esa pequeña sección encantadora de Alex Loro, El jardín de los poemas que bifurcan. Vamos a volver a disfrutar de esa voz, a disfrutar del poema. Estoy aquí para alumbrar tus cortes de suministro. No me importa la gloria, ni la conquista, solo el reflejo de la llama, solo ser el paño de tu pronto, solo verte brillar. Me alimento de las gotas de rocío que pueblan tus primaveras, y a cambio te acuno sobre mares donde la sal hace más ligero el movimiento. Como Miguel Ángel he llegado para quitar las partes que le sobran a tu bloque. Porto un martillo y un cincel que, con la delicadeza de una caricia, esculpirá tus sombras, traspasará tus muros, despegará tus máscaras, arrancará de cuajo tus armaduras, y quedarás desnuda frente a tu miedo, frente a tu amor, frente a tu más intenso dolor. He llegado para que recuerdes los estigmas, para que traces cicatrices olvidadas sobre la arena, para que afrontes, para que liberes, para que seas, si así lo deseas. Y cuando llegue el momento de partir, no estés triste, nadie muere eternamente. Vivimos un tiempo aprestado, un tiempo arrendado, consumir preferentemente antes de... Pero mientras tanto, qué bonito es bailar.
Estás escuchando Sol Invictus en Radio Sandy. Alex Loro, versos que fluyen en libertad. Oye, genial, extraordinario. Increíble. O sea... ¿Quién pudiera escribir poesías? No, es que además he visto el Evangelio de San Juan, he visto Alicia en el País de las Maravillas, he visto un montón de filosofía hermética ahí, o sea que Alex, chapó, de verdad, impresionante. Me quito el sombrero. Lo tendremos algún día en el programa. Voy a contar un pequeño secreto porque ahora o Alex y la audiencia a lo mejor están alucinando un poco. Y es que Luis ha escuchado ahora mismo aquí en el estudio el poema que emitimos en el anterior programa porque aún no nos ha dado tiempo de poder editar. No lo escuché. El de este programa, pero Alex, ese mensaje es por tu anterior poema y estoy seguro de que el que habéis escuchado también le habrá encantado igual. Y ahora sí vamos a seguir con Asperger y yo creo que ha llegado la hora. Vamos a ver. Me sale el Asperger que llevo dentro. Es que es lo que busco. Hoy por provocarte un poquito, Pablo. Vamos a ver, Pablo. ¿En qué momento tú dijiste, aquí pasa algo raro, no soy como los demás? ¿Quién es como los demás? No, exacto. No hay un... Nadie. ¿Pero en qué momento notaste algo? Hombre, porque tú estás diagnosticado, ¿no? Estoy en proceso. En proceso. Cuéntanos un poquito cómo se inició todo. Bueno, como he dicho antes, yo no era consciente al menos de ser Asperger o de tener este tema de joven o de pequeño, porque por suerte o desgracia tuve una infancia relativamente bien, y aunque vivía en un pueblo y era bastante introvertido, siempre he tenido el defecto, porque esto sí que es un defecto, de que lidero las cosas. Vosotros lo sabéis, aún siendo Asperger ya adulto, siempre que me propongo algo o que inicio cualquier cosa, acabo liderando proyectos, haciendo, bueno, ya lo sabéis, Los Misterios nos miran, el programa de radio. Te montas aquí con las cámaras, con todo. No, ya no solo eso, aquí Sol Invictus al final me tuve que retirar porque también estaba asumiendo un cargo que no era el mío, pero lo hago sin querer, me sale innato, ¿no? El caso es que yo sí que noté que hubo un periodo de tiempo en el que la cosa fue cambiando y me iba cerrando cada vez más hasta que tuve una crisis de pánico en un tren, siempre lo explico, tuve un clic, sí que recuerdo ese clic especialmente, y cuando sufrí esa crisis de pánico, que no me había pasado nunca a esa escala, me tuve que bajar, nunca me había pasado, de hecho yo soy aficionado a los trenes, por eso me hacía gracia antes cuando lo contaba, y me tuve que bajar porque simplemente había un chico que estaba dando gritos y me empezó a dar un pánico que no me entendía, que es una de las características del Asperger, la introversión que tenemos, es porque mucho de ellos está asociado a un miedo irracional, a no saber qué, o sea, simplemente pasa y ya está. Y entonces nos produce una ansiedad considerable. Y bueno, me bajé de ese tren, todo fue después normal, bueno, llamé al compañero que trabajaba en las ambulancias yo entonces, y bueno, pensé que fue simplemente una crisis y ya está, no más. A partir de aquí, mi trabajo en las ambulancias hizo un clic también y haciendo servicios normales me daban cada vez más estas crisis. No era capaz de hacer cosas tan sencillas como ir al hall del hospital a preguntar por el paciente tal, nombre tal, ya no lo podía hacer, de hecho ya no lo puedo hacer, o sea, todo esto de ir a preguntar a un sitio, y aquí Ana afirma, yo no voy a ir, o sea, el otro día fuimos a cambiar la batería de su moto y yo es que ni me bajé del coche. Ella ya lo tiene asumido, ya lo sufre, pues la pobre, pero yo antes no tenía esos problemas y simplemente, también evidentemente viví cosas en casa que supongo que lo aceleraron, pero eso estaba ahí, o sea, desde pequeño sí que había tenido algunas cosas, pero desde ese día siempre recuerdo que fue todo a peor. Nunca me supuso un calentamiento de cabeza, así, o sea, quiero decir, no pensaba por qué me pasa esto, simplemente me pasaba y ya está. Y como decía la psicóloga con la que hemos hablado, Belén, perdón. Tengo un problema muy grande con los nombres, Belén, discúlpame. Pero, como decía ella, pues se me ha ido el hilo completamente, disculpa. No pasa nada. Estabas hablando justamente de las crisis que tenías
Sí, o sea, yo no me preguntaba por qué pasaba, simplemente sabía que estaba ahí y que en cualquier momento pues me surgían y de hecho pues yo hacía urgencias, trabajaba en el Grupo La Pau de aquí de Badalona, que es conocido en esta zona, y hacía urgencias, era coordinador de ambulancias, o sea, estaba dentro de un cargo, lo que os digo, siempre acabo liderando cosas y no sé por qué, pero estaba dentro de un cargo ya importante dentro de la empresa. Y todo esto se fue reduciendo a que pedí marcharme de allí porque se me hacía cada vez más insoportable cualquier cosa, hacer las diálisis, que me llamaban el sacarino, porque era tan sumamente, el botón de sacarino, porque era tan sumamente dócil, con tal de no tener ningún contacto con la gente, hacía todo lo todo lo que me pedían, yo llevaba las bolsas de todos los pacientes a la vez, es un ejemplo, absurdo, pero es cierto, pero no tenía un límite de decir basta. O sea, usted es un enfermo, lo entiendo, pero basta, no me maltrate tampoco. O sea, no me trate como si fuese un sirviente, sino haya un equilibrio, ¿no? Pero yo había sido enlace sindicalista, luchador, y dejé de ir a huelgas, dejé de ir a todo esto. DJ, por ejemplo. ¿no? Sorprende un poquito. DJ. Explícanos esa sensación, ¿no? ¿Por qué? Bueno, siempre lo explico. Es muy sencillo. Antes hablaba del ruido y la Belén tiene toda la razón. A mí, Ana lo sabe, ¿no? Ana es mi pareja, yo creo que todo el mundo ya lo sabe. Pero 14 años lo atestiguan, ¿no? Pero me molesta mucho lo que es la iluminación muy fuerte y el sonido muy fuerte. Yo no paso el aspirador. Tenemos 2 perros y 3 gatos y yo no puedo pasarlo. Me supera pero con creces. Y cada vez que ella lo hace, yo me tengo que cerrar porque me siento doloroso incluso, pero no por una cuestión de oído, sino que me molesta. Sin embargo, las discotecas, claro, yo siempre digo lo mismo, la discoteca, eso no es ruido, aunque la música sea la que es, pero para mí tiene una sintonía, es música electrónica, pues, pero no es ruido, o sea, yo ya sé que voy a ir a un sitio donde eso va a estar ahí, donde no me va a pillar de sorpresa y donde si además voy a estar pinchando, siempre pongo el ejemplo, el DJ está en una cabina, está en un entorno controlado, en el que en teoría, salvo algún chalao que siempre hay, no se te tiene que meter nadie y tú eres el que decides cuándo dejas entrar a alguien, cuándo no, cuándo estás disimulando mientras pones discos y demás, pero igualmente yo en el 2006 profesionalmente lo dejé, o sea, ni siquiera he vuelto a una cabina a pinchar desde aquel entonces. Ahora sí que me gustaría, pero ahora ya han pasado muchos años, ya no tengo contactos. Porque fue una crisis que te vino... Porque en el 2006 ya estaba en un punto en el que no sé si era el Asperger o se me habían juntado más cosas, porque estoy seguro que tengo también además TOC y tengo algunas cosas más, o sea, pero en el 2006 decidí hacer un corte y estaba trabajando en la PAO y a pesar de todo pedí la cuenta y por suerte me llevaba muy bien con los jefes y me fui al TSC, que es la empresa, era una continuidad de trabajo de ambulancia, pero me iba de Mataró a Malgrat, ya me iba a 30 kilómetros, un poco más alejado del mundo. Ahí conocí a mi pareja en el TSC, a Ana, y no nos llevamos bien, porque ahí Ana, digamos que tiene un carácter fuerte, es extrovertida, y yo soy así, por eso nos llevamos bien al final, pero sí que si queréis os cuento la anécdota de que la primera vez que nos conocimos hicimos el primer servicio juntos. El servicio era las 8 horas de guardia, que yo creo que igual hablamos 2 veces. Ella venía, no sé si de resaca o con un mal ¿Quién era yo la conductora? No. Ella venía en muy buenas condiciones. No, un mal día. Era un mal día. Y yo venía con un Asperger muy subido. O sea, y entonces chocamos y estuvimos mucho tiempo casi peleados como compañeros. Y no queríamos ir juntos. Soportaba. Luego los polos opuestos se atraen, ya se sabe. Pero bueno, el caso es que en el 2006 yo sufrí la ansiedad a unos niveles que tuve que hacer un cambio porque si no no sabía dónde iba a ir todo. Y ese cambio, ¿qué es lo que te ayudó a superar esa etapa tan mala? Pues es un poco el cambio en sí y al final, bueno, conocer a Ana ayudó mucho, evidentemente, porque, como digo, es extrovertida y aguanta carros y carretas. O sea que, evidentemente, eso ayudó y ayudó que en 2011 tomé una decisión, bueno, también Ana, que fue, se acabó.
se acabó el mundo de las ambulancias, se acabó el contacto con el ser humano, o sea, se acabó lo tóxico que es ese mundillo, no por los pacientes, sino el mundillo de las ambulancias, lo que hay detrás, como hay en el mundillo de los profesores y en el mundillo de la policía. Si nosotros te contáramos. Lo sé. Pero bueno, ya pido disculpas a los que estén viendo el vídeo, que lo oigan en audio, porque están las cámaras loquísimos. Pero en 2011 se cambia por completo en todos los sentidos, ¿no? Y yo creo que un poco, porque luego vino un pozón más largo, pero bueno, de ahí yo creo que ya fue saliendo y aquí estamos, hasta el día de hoy. Pero entraste en la radio. Entré en la radio en 2011, precisamente, bueno, 30 días después justo de... Con los misterios nos con los miran. misterios nos miran, pero era un proyecto que ya estaba ahí y simplemente se dio la casualidad de que dejamos las ambulancias y en 2011 en Ona de Sants, ahí en Barcelona, empezamos en la radio. Pero eso ya es un enfrentamiento también, ¿no? A los demás y... Era un cambio, simplemente fue un cambio. De hecho, ahora es que me dedico a algo totalmente diferente y ahora puedo decir, como Asperger, bien orgulloso que trabajo en casa. O sea, ahora les estoy dando envidia. Ahora sé que a todos los que tienen TEA están llenos de envidia, pero lo digo de broma, pero sí tengo la suerte de que trabajo en casa, de que mis jefes son muy comprensibles. También les mando un abrazo enorme a Bernat y Berta, que seguro que me están escuchando, porque no sé por qué siempre me escuchan, pero tengo la suerte de trabajar en casa. Y es verdad que aun y a pesar de ser Asperger y de todo esto, a veces noto la ausencia de ser humano al lado, porque claro, Ana trabaja fuera y entonces llega un momento que a veces me sorprendo a mí mismo pensando, ostras, ahora quedaría con alguien para tomar algo. Luego se me pasa enseguida. Rápido. Pensamiento volátil. Pero sí, bueno. Sí, además lo hace bastante porque dice, bueno, voy a quedar con... Y coge el móvil, pero así, literal. Coge el móvil, se lo mira y dice, bueno, ya está. Tampoco es tan necesario. Y digo, vale. Sí, es cierto. Y la verdad es que todas estas historias que nos estás contando, yo te confieso una cosa, cuando te conocí... También fue digno de... Explícalo. Fue... Que yo no lo sé. Bueno, nos conocimos... Bueno, precisamente tú sí que viste mi lado más Asperger, creo. Sí. Es que fuimos a Oix, es un pueblecito, porque esta historia no la hemos contado aquí en Sol Invictus. Pues yo creo que vale la pena. En Oix, en busca de extraterrestres. Literal. ¿Y encontrasteis? Bueno, encontramos de todo. Uno por lo menos. Uno por lo menos. Fue muy bueno porque claro, yo tampoco no lo conocía. Y lo vi tan serio. Yo no sé si es una característica también de los Asperger, que suelen ser muy serios, ¿no? Quizás, en general. Pero luego son unos cachondos algunos, como Pablo. Sí, no tiene nada que ver. Pero totalmente no tiene nada que ver. Pues lo conocí, estaba él muy serio, en un pueblo por ahí perdido, ¿no? Que no me acuerdo ni cómo llegamos allí. Y entonces íbamos con un señor... Perdonad. Que iba en busca, que hacía 40 años... Hace 40 años había visto una nave extraterrestre. En Oix. Y había vuelto a buscarla. Y había vuelto con nosotros, con el grupo, con Marta Envid, miembro del equipo de Los Misterios Nos Miran, y que había contratado con ella, pero es que luego llegamos allí y no se acordaba dónde la había visto. Que dices, vamos a ver, te preparas un poquito más medida, no, parecía que pensaba que, porque nosotros lo recogimos, ¿te acuerdas? Lo recogimos y todo eso. Que no sabía ni llegar a Oix. No sabía llegar. No sabía ni llegar. Llegamos allí, pues no sé si fue por aquí. Empezamos a dar vueltas para arriba, para abajo. Yo ya no sabía dónde meterme. Vosotros dos ibais con los perros, ¿sabes? Yo ya me fui con vosotros a hablar con vosotros. Yo ya dejé a Marta que se fuera con el hombre ahí buscando. Pero en ese momento nos sentamos a tomar algo. El hombre seguía con sus cosas, y Marta también, con él ahí. Y bueno, y de repente interactuaste. ¿Pero cuántas horas después? Un montón. Yo creo que empezaste a estudiar, a ver. Porque vosotros tenéis eso, ¿estudiáis la persona antes de interactuar? Sí. ¿Sí? Yo personalmente, yo no sé los demás, pero estoy seguro que también, sí. Yo hago un escáner. Un escáner de la personalidad y sé si me gusta o no me gusta bastante antes de tener una conversación. ¿Y qué te gustaba? Nada más verte. Tú
me gustaste avanzada la mañana. No fue amor a primera vista, Eso no. No sé si Elidia también coincide que quizás... ¿De qué? A ver. A ver cómo sale A ver, este fregado, va. que la gente con Asperger quizás también analiza antes Sí, de claro. introducirse. Claro, sí, analizan porque, en plan, ¿qué esperan de mí? ¿Qué se supone que tengo que decir? ¿Y qué tengo que hacer? Es como que en plan, ¿Y bueno... qué espero yo de ¿Y ellos? qué espero yo de ellos? Si me interesa bien, si no paso. Claro, sí, vale. Yo creo que una virtud defecto de los Asperger es que no sabemos mentir. Y no hacemos el nada. mínimo esfuerzo por ello. No filtráis. No filtramos en el ¿Para qué? sentido de si, bueno, lo que dice ella, si no me apetece coger el teléfono, es que no lo voy a coger. Bueno, yo le tengo muchísimo respeto al teléfono, pero si, no sé, o sea, si no nos apetece hacer algo, no lo vamos a hacer. Sí, ni para quedar bien. Pero no tenemos un interés de quedar bien con nadie, ni nos da igual. O sea, al menos yo hablo por mí personalmente y insisto en que Ana es testigo de todo esto. Pero analizamos a la gente y a mí me trae, bueno, es que tampoco son problemas, ¿no? Pero yo siempre explico lo mismo de que para mí es que sí que es un problema sacar a los perros cada día, porque ¿La gente te habla cuando hay con los perros o qué? no Esa es manía. que, Tienen primero tendencia a comunicarse. sí, tengo que tener un poste de información en la cara o algo porque me preguntan todos, pero yo tengo, no, porque como soy tan tonto de bueno que soy, y eso me lo digo yo a mí mismo y eso lo sé. Pues no te lo tienes que decir. ¿Te No, vas a sí, creer? lo sé. Pues cuando hay problemas con los vecinos me vienen a mí y no a ella, porque ahí sale el león indomable. Y bueno, muchas cosas. El caso es que cuando Hasta para mí en el supermercado. sí, me paraban en todos los sitios. Para preguntarte, Sí, bueno, para ¿mejor este tomate o este? Sí. El caso es que ya decidí hacer eso, de si no tengo interés y no tengo ganas de hablar con nadie, que es siempre, cuando yo saco a los perros, yo creo que he subido fotos al Instagram y todo, o sea, subo y con las gafas de sol, la capucha puesta, los auriculares, o sea, y llevo y aún así hay gente que se me acerca, porque entienden que a lo mejor esas pintas no es de alguien que pueda, no sé, matarle en algún momento. Pero además de esto, Hay gente muy rara hay también. gente muy rara que cree que soy de confianza. Me falta un cuchillo en la mano, pero bueno. El caso es que me viene gente, porque entienden eso, que los perros se tienen que sí que interactúan. Interaccionar. Mi perro, por desgracia, no es Asperger como yo y quiere... Interactúa. Yo hago que no, pero claro, ya hace mucho que no quedo bien, que a mí me da igual, si yo tiro de él, me sabe mal, porque si tiro de él y la gente se me acerca, ¡ay, qué bonito! Y, Que no, que no, no. yo me giro, doy la espalda. Yo, si quieres hablar con el perro, hablas, pero conmigo no. Y me giro y doy la espalda. No hago ningún... O sea, ni me quito los auriculares, ni interactúo. Entonces, sé que está mal socialmente, pero ha llegado un punto que me da igual. No. Porque estoy yo por encima. En Claro el que sí, sentido, es que es eso. y no digo en el sentido de que esté yo por encima, porque No, mucho- pero que tienes que hacer lo que tú te apetece hacer, Exacto. ya está. Es que es así. Exactamente. Mientras no es nada malo. No, hombre, no apuñalaba a nadie. Lleva Por un eso. cuchillo, no Además, un lleva cuchillo, solo lleva capucha y gafas. Sí, Y- normalmente lo que hago, si al final la cosa se pone tensa en plan de que me insisten y tal, entonces hago la actuación. Me cambio el chip y digo, bueno. Y como sonríes y todo. Y sonrío ¿Ves? y todo, y ayudo a la señora a subir las bolsas del pan. ¿Ves? No hay ningún problema. Bueno, pero ¿cómo interactuasteis? Porque nos hemos quedado ahí. Bueno, Yo creo que hubo dos frases. Yo estoy seguro de que hubo dos frases. ¿Tú eres profesor de historia? Si quieres venir al programa. yo, sí. bueno, ya me lo pensaré, ya veremos. Muchas gracias por las atenciones. Bueno. Sí, porque fue muy directo, la verdad. Es que A ver una cosa. dígame. ¿Tú no escuchaste todo el previo desde Pineda, que es donde vivimos, hasta Tordera, donde os fuimos a recoger? No, ellos vinieron a Pineda. Sí, ¿Sí? recogimos Pues a me nombre de dio- los ovnis. Recuerdo un viajecito que me dio. Sí, pero y eso es habitual. y yo, ¿Y Pablo, por por qué favor. queda con este? Eso me acuerdo, me lo Sí. contaste. Es que ¿por qué queda? Sí. Marta, que- No es porque quede, sino porque no me avisas.
Porque a mí me hubiese pasado con ella, por ejemplo. Si tú no me avisas de que ella viene, yo hago un bloqueo automático. A mi sobrino le pasa, tenemos que decir, Paul va a venir tal, o Paul va a venir mi amigo, o va a venir... ¿Y a qué él hora? Va preparado. ¿Y a qué hora? Él va preparado y... ¿Y a qué hora? ¿Y cuándo? ¿Y cuándo se va? ¿Y qué rato vamos a estar? ¿Y qué vamos a hacer? Pero bueno, yo si me pongo nervioso me puedo ir, ¿verdad? Nos podemos ir, ¿verdad? Que sí, que sí. Yo me puedo meter en la habitación, ¿no? Sí, pero yo me pongo los cascos, puedo. Sí, tú te los pones. Pues es exactamente igual. Exactamente igual. Pero la verdad es que verdaderamente es una maravilla. Pero ahora te voy a decir una cosa. Una maravilla. Es una maravilla. Pero en las comidas familiares también lo hacen. Claro. Y claro, la gente no entiende esto. O sea, por eso tuve que hacer el vídeo. Bueno, claro, hice el vídeo, hice un par de vídeos explicando que era solo en la montaña yo, porque era una forma de explicaros a todos, esto es lo que tengo, no me preguntéis más, ¿no? Porque claro, encima tengo la mala suerte de que sé cosas. Como veo cosas. No, pero como decía Belén, tenemos la obsesión, y a mí que sí me gusta la física cuántica, que sí, que además sé que a ti, vamos. A mí me gusta muchísimo. Entonces, ¿qué pasa? Claro, cuando hay un tema de estos en una cena... No hay stop. Claro. No, yo no hablo. Pero la gente te pregunta. Exacto. Pero yo no hablo aunque se equivoquen. Y entonces tengo el doble conflicto. Se están equivocando. Me callo, que tengo se equivoquen. se están equivocando, hablo, me lo digo a mí. Esto le pasa mucho a mi sobrino. Mi sobrino tiene una obsesión que es informática. Mira, yo trabajo de eso ahora. Pero lo más de lo más. Y te hackea lo que quieras, todo lo sabe todo. Pero no soporta que le digas que es un hacker. Porque se empieza a agobiar. No, yo no, ¿eh? Yo no te lo explico. Y cuando ve que alguien dice algo que no tiene razón, a los que nos tiene confianza nos coge. Yo no sé si... Yo no, ¿eh? ¿Quién no va a ver? Yo no. ¿Quién no va a ver? Es igual, es lo mismo. Sí. Yo me hago la explicación a mí mismo. O sea, yo estoy escuchando y diciendo, no, esto no es así, porque esto funciona así, ya me quedo tranquilo. Pero lo hago para mí. Bueno, no me tengas muy en cuenta la entrevista de hoy. Te quería decir una cosa. A Luis también lo conocí. ¿Cómo lo conociste? ¿Qué pregunta fue para Luis? ¿A Luis? Yo que sé, ya no me acuerdo. Yo sí, mira, voy a girar la cámara. ¿Cómo se llamaba? Voy a girar hasta la cámara. Era el programa. Bueno, no me acuerdo. Pero... La historia... Espera, estoy con la cámara. Llamaneras. De verdad que... Programa no de sé, radio. Me estoy liando con las cámaras, ya. Tú que tienes más memoria. No, contigo estábamos haciendo Los Misterios nos miran ya en Radio Llavaneras, y entonces apareció el Vivid Mysterium, que era el programa que ibais a hacer vosotros. Ajá. Y lo mismo, o sea, recuerdo que María José Pérez Llover, que es de aquí de Llavaneras, me dijo, va a venir el jefe de la policía de Llavaneras. Dijo, bueno, ya está. Lo que faltaba ya. ¿Y ahora para qué va a venir ese? Lo que faltaba. Claro, la MJ era del programa, era de Los Misterios. No, que va a ser compañero, que te va a caer muy bien. Ya me conocía también. Acabábamos de salir en Conexión Samantha, o sea que es que... ¿Ah, sí? Sí. Y entonces, no, verás que Luis es alquimista. Lo que me has dicho. Lo que me has dicho. Claro, porque yo soy de la versión de que... Pero claro, que hay... No, alquimista. A mí, claro, ahí a mí me daba igual. Yo no creo en casi nada y era como... Vaya muerto que va a caer aquí. Que me va a venir aquí y encima llega y me da un abrazo, pues ya... Lo que faltaba esto. Mal estamos empezando. Pero ya empezamos mal. Y como solo iba a hacer de técnico de sonido, pues nos pasó también algo igual, porque fue con el fraile, aquel... Hostia, sí. Con un budista sí. que entrevistamos aquí en Llavaneras, bueno, ellos. Era un budista de melena. Sí, melena muy larga, con Coca-Colas debajo de la túnica. Y que hacía sí porque yo y él estaba esa fue la entrevista y entonces yo creo que eso nos unió y le dije lo mismo. Ahora el eructo. Y como el programa no funcionó le dije ¿por qué no te vienes a Los Misterios? La verdad es que se había quedado con él y ya de entrada no apareció por el programa, ¿te acuerdas? Sí. Y hubo que llamarlo y decirle no te acuerdas y tal bueno, pues vale, pues y vino, ¿no? Media hora después o una hora después, vestido de budista, hicimos el programa y bueno, una entrevista muy peculiar, pasará la historia por lo peculiar. Está grabada, Está grabada y no se emitió, pero la tengo toda guardada. Sí, o sea que... Y le hice lo mismo. Me has caído bien al final. Pues va, te vienes al programa de hablar de alquimia. Te invité a hablar de alquimia. Y ya está, hasta aquí. Y allí me... Pues, claro,
todo muy bien. Hay llavaneras, radio llavaneras cerca de mi casa, o sea, que aparcamiento allí, bueno, o sea que bien. La verdad es que ahora te voy a hacer una pregunta, Pablo, porque fíjate, ¿qué le dirías si lo tuvieras delante a Hans Asperger cuando dice la frase que hemos dicho antes? ¿Qué le dirías y qué le harías? Que el sadismo y la malicia son intrínsecos al autismo, al Asperger, etcétera. Pues hombre, yo creo que primero que no tiene razón, ¿no? Básicamente no tiene razón porque precisamente lo que, no sé que todos los autistas, pero la mayoría de autistas precisamente viven en su mundo, entonces lo que no intentan hacer, sí que tienen un componente de violencia, por decirlo así, los que tienen un grado muy grave, pero al final yo creo que es más un mecanismo, no sé qué pasa en la mente de esas personas que tienen un autismo extremo, pero esa violencia yo creo que es su respuesta al mundo exterior que no comprenden y que no pueden ni siquiera molestarse ni en integrarse, porque si yo, que soy de un nivel muy básico, es que no puedo, aunque yo quisiese, no puedo, es lo que decía, no somos capaces de hacerlo, no vamos a, tengo 38 años, o sea, no me va a cambiar ahora la forma de ser, ni te puedes integrar, pero violentos, yo creo que es todo lo contrario, que somos, bueno, que especialmente los autistas más graves son cerrados, no ejercen la violencia como tal. Al menos me parece así, ¿eh? No lo sé, porque desde luego el Asperger estaba bastante... sí que estaba bastante... En fin. Y bueno, Ana, ya nos has contado un poquito, pero ¿cómo es convivir diariamente con un Asperger? Tranquilo. Todo controlado. Es muy tranquilo. Quizá algo que sí que ha cambiado de antes, Pablo, es que antes era muy, muy negativo. Mucho. Siempre le veía las cosas... O sea, cuando íbamos a hacer algo era como, pero va a salir mal. Y yo le decía, ¿pero por qué va a salir mal? Probémoslo y luego criticamos, ¿no? Si sale mal, pues felicidades. Y si sale bien, perfecto. Pero sí que la verdad, en eso he tenido que luchar mucho con el Pablo. Es lo único. En lo demás, como estoy acostumbrada a que en las cenas familiares ya lo ubicamos en un sitio donde no le molestemos mucho, donde él pueda evadirse completamente de todo. Bueno. Y ya la familia ya lo sabe. Ahora van chavales con los móviles y están ahí cenando o comiendo y bueno, no es que tengan Asperger, pero ahí se pierden también con los móviles, ¿no? O sea que, en fin. Pero es que es así, no vamos a cambiarlo. O sea, ni que le quite el móvil. Estará en otra cosa. Estará en otra cosa. Sí, estará en el mundo. Pues bueno, eso ya lo suyo. sabemos. Ya lo sabemos y ya. Pues, está tranquilo. Aceptación. Sí. Es así. Quizás otras características, ¿no? Yo como profesor, que también he tenido algunos Asperger, ¿no? A mi cargo en las materias, es que, por ejemplo, tú les envías un mensaje perfectamente construido, hola, no sé qué, saludos, ¿no? El cierre y el mensaje. Y ellos directamente o no te contestan. ¿Es posible? Porque dan por supuesto que... Pues ¿Era para que lo leyeran? Ya lo he leído, muy bien, no te doy las gracias ni nada, absolutamente nada. O te escriben directamente lo que a ellos les interesa sin las perceptivas, ¿no? De ni hola, ni saludos, ni nada. Yo en esto soy completamente contrario. ¿Sí? Escribo hasta las aperturas de las interrogaciones y de las exclamaciones, que tan denostadas están ya. Yo no me dejo ni las comas, salvo con los errores que cometa, que no me conozco todas las gráficas y todo el diccionario, vaya. ¿Y Lidia, qué opinas? ¿Qué? Tú, en los casos que tú has vivido, Sí. ¿crees que estas personas tienen esa empatía de decir hola, perder el tiempo en decir hola, adiós, No. saludos? No, o sea, ellos van... ¿Qué hay de lo mío? Claro. ¿Qué hay de lo mío? En el Es cuerpo que del es así. mensaje yo sí que lo hago así, ¿eh? Pero el hola y adiós y todo esto Sí, que hay de lo mío. Sí. O sea, pero a la hora de escribir, a la hora de relacionarse. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí. Tal, no sé qué. Te he dicho que me he comprado... Te he dicho que tengo un ordenador nuevo, que tengo no sé qué. O sea... Tienen un punto egocéntrico. No. Es un tema que les interesa y como les interesa, lo quieren compartir contigo. Vale. Porque si tiene algún punto de unión contigo en algún tema, cuando te ven piensan, ostras, con esta puedo hablar, con Claro. este... Pero no es porque sean egocéntricos, sino en plan, me siento bien contigo y quiero hablar con esto, Claro. de esto contigo que yo domino. Bien. Yo creo que precisamente egocéntrico... No, que va, para nada, para nada.
Vosotros ya lo sabéis. No, para nada, al revés. Tú eres una persona que cuando los misterios no miran, por ejemplo, estaba en un momento álgido, con muchísimas visitas, etcétera, etcétera. Es que pasaba absolutamente de todo, te daba igual. Como ahora. Como ahora, pasamos. Lo que importaba... Hacer el programa, hacer el programa, y estar allí y la butifarra después. Pero sí que es verdad que con eso, o sea, importaba que teníamos unos objetivos, que era, pues, yo quiero entrevistar a, yo que sé, en su día fue JJ Benítez o Iker Jiménez o todo, y había que hacerlo. Y le soltaba cada perorata por WhatsApp y por mail a la Porter, a la Carmen Porter, la mujer de Iker. Acabó de mí hasta los mismísimos, o sea, y intercambiando mails, que lo conseguimos. Pero estuvo en el programa. Estuvo en el programa y estuvo dándonos primicias y demás, o sea, y JJ Benítez lo mismo, hablando con Blanca, su mujer, porque yo creo que ellos tienen el mismo componente. No conozco personalmente ni a Benítez, ni a Iker Jiménez, ni a ninguno de estos personajes. Posteguillo, por ejemplo. Pero ellos no, por ejemplo, Iker Jiménez no tiene móvil, no lo tiene, y todo se lo lleva la mujer porque es igual en este sentido. O sea, yo creo que estas personas que están metidos mucho en un tema, es porque y yo me sentía, claro, muy cercanos a ellos dentro de toda la distancia. Ahora ya con Iker he desconectado del todo, porque ahora sí que ya se ha vuelto más un producto y demás, y con Benítez la desconecté hace mucho también. pero sí que recuerdo esto, hablar con sus mujeres, con ellos, hasta la entrevista no pudimos hablar como comentario de... No sé, qué me ha venido a la cabeza. No, que está muy bien. Y la verdad es que hay algo, Pablo, que te ha impedido, que te gustaría hacer, pero que el Asperger no te ha dejado o no te deja. Sociabilizar. Sin más. Poder salir. Yo no salgo de casa. Si no es con algún motivo, con ella. Y yo puedo, ahora que a lo mejor ella está 4 días fuera de casa por trabajo y demás, yo no piso la calle nada más que para sacar a mis perros. Pero pienso, siempre se lo digo, me voy a sacar el carnet, porque me lo saqué este verano el carnet, porque al final, por necesidad, porque el tren era... Claro. No podéis imaginar lo que paga un Asperger, y eso lo sabrás bien, es los transportes públicos. Sí. Y yo solo iba en transporte público de sobre raíles, porque es lo único que me daba seguridad, es decir, bueno, al menos... Mi sobrino no puede bajar al metro. No puede estar en el metro, le da pánico. ¿Claustrofobia? Sí, ni en ascensores. No, porque, solo autobuses. Entonces moverse por Barcelona todo por autobuses. Claro, porque ve el espacio. Pero como no llega a la hora, tiene la aplicación y no llega. Claro, y no llega. Claro. Sí. No, yo al revés, yo todo por raíles, pero también porque vivo en Pineda y no me quedaba otra. Claro. Pero la sensación de estar ahí siempre rodeado de gente y ver cómo... Yo aprovechaba para analizar a la gente y claro, me sorprendía de la capacidad que tienen de sociabilizar, de juntarse, ¿no? Parecemos, ya lo decía el de Matrix, ¿no? Parecemos un virus y además es que actuamos como tal. Ibas a la estación de Plaza Cataluña, por ejemplo, que era donde yo me bajaba, o sea, donde tomaba el tren, y todos se paraban en el mismo sitio, todos ubicados en un sitio, y yo me iba al final del tren que no había nadie, y todo el mundo lo veías de pie en los primeros vagones y los últimos vagones van vacíos, ¿no? Y piensas, ¿pero por qué? Gente no se dispersa, aunque no se conozcan, tenemos esa tendencia a unirnos. Claro, yo como Asperger, al contrario, me desunía y si me podía ir me iba al final porque yo tengo la llave de... Mi padre era ferroviario y tengo la... Sí, pero es la verdad, ahora ya no voy a coger el tren, casi nada, nunca lo he hecho. Pero me iba ahí porque si me daba un ataque de pánico, tiraba de llave y me metía en la máquina. Por suerte no lo he necesitado, pero yo ya lo tenía previsto, siempre ponerme en sitio... O sea, nunca me siento en los 4 asientos, nunca, jamás. Primero porque es interacción por todos los lados. Claro, es interacción por todos los lados y soy un tío que mide 1,90, que pesa 150 kilos, que no pasa desapercibido nunca, o sea, te subes en el tren y todo el mundo te mira diciendo no, en mi lado no, por favor. Y yo siempre decía, no os preocupéis, no me voy a sentar al lado de nadie, y solo había... O sea, yo tenía los cálculos de unos sitios donde sabía que si me sentaba podía apartarme lo suficiente y no molestar, y que no me molestasen, y si no, la plataforma, y si no, de pie. O sea, aunque hubiese un sitio libre al lado de alguien, yo iba de pie, no me sentaba. Entonces me saqué el carnet de conducir y aprovechaba y decía, seguro que iré a la biblioteca, aprovecharé. Y no. Nada. Y quedaré para hacer el café con... Y quedaré para nada. Nada, de nada. Pero es que, la verdad es que, por ejemplo, yo no sé si tú has visto una evolución en las ayudas que da la sociedad
en la visibilización de estas enfermedades, en todos estos años, ¿tú has visto una evolución positiva? Sí, he visto una evolución positiva, pero he de decir que no he sido muy consciente de ello, porque sí que también he de decir que todo esto que me pasaba yo pensaba, y entendedme, que era especial o único, pero no en el buen sentido, sino como el no raro. le encontraba, No claro, le encontrabas gracia. no le encontraba una explicación, hasta que di con el Asperger, y yo no soy precisamente a creerme todo lo que pone en internet, porque al final estaríamos todos muertos, ¿no? Según lo que... pero sí que estuve, de hecho, si veis algunos artículos de los que hacía en la web, yo hablaba de introvertido, soy introvertido, os recomendaba, porque era lo único que veía que se me acercaba. Entonces no tengo una conciencia de que, claro, no sabía ni que había aulas especiales. Por ejemplo, cuando ahora me estoy sacando la ESO, bueno, y de hecho he parado, pero... No, YOC. La YOC, en la YOC, sí. ¿Ah, sí? Sí. En la YOC, y tuve que parar pues por lo mismo, porque al final me dan esos brotes y ya está, pero cuando hablando con Cristóbal me dijo, pero si hay aulas especiales para hacer los exámenes, y sí, yo no fui sí, a los exámenes, precisamente porque no estaba en un buen momento, sabía que no iba, y claro, No hablas conmigo de esas cosas, No. hablamos de otras cosas, pero de eso no. marujeo lo que quieras, Lo que quieras. pero y entonces, claro, ahora es cuando estoy más consciente de que, pues eso, la YOC, por ejemplo, la YOC, y seguro que muchos otros sitios, Muchísimos otros organismos Sí. también lo hacen. claro, ¿no? hacen cosas por gente que ya no como yo, que insisto, yo soy muy leve, o sea, yo tengo muchas cosas, pero soy muy leve en comparación con otros que pues padecen agorafobia extrema, por ejemplo, que eso ya es directamente miedo a salir, que, bueno, en fin, o claustrofobias, otras fobias que también son, pues como las Asperger, ¿no? Son que te frenan, y en este caso, pues estoy descubriendo un mundo gracias a todo esto, y espero que positivo, ya os iré diciendo. Y aquí seguimos en Son Invictus. Y la verdad es que es un tema muy interesante con un entrevistado. Anteriormente hemos visto también la parte con la psicóloga, ¿no? Que es la parte de Asperger. Estamos viendo distintas formas de entender a estas personas que tienen estos síndromes, estas personas que tienen diferentes cosas. Pero es que también podemos hablar también de otro tipo de síndromes, otro tipo de enfermedades también mentales, porque la mente es realmente increíble. Y yo siempre he tenido una pregunta, ¿no? Muy presente aquí a mi amigo Luis, el policía. Le voy a preguntar al policía. Yo no sé si la policía, por ejemplo, tiene algún protocolo cuando sabe que tiene que actuar, pero esa persona tiene algún síndrome de Asperger o tiene cualquier otro tipo que está documentado de enfermedad. Bueno, el problema de los polis es que generalmente actuamos en directo, de entrada, y entonces muchas veces no sabemos la persona que tenemos delante, si no la conocemos, tiene un brote, imagínate que tiene un brote agresivo, pues bueno, pues dependiendo de cómo sea ese brote agresivo, se actúa de una manera o se actúa de otra, ¿no? Generalmente siempre si viene la asistencia sanitaria para intentar tratarlo, pero a veces... Te explico casos reales, ¿no? Pues un brote agresivo de un hijo con un padre, y llega la policía, nosotros en este caso, y alguien viene con un hacha, que viene hacia nosotros. Pues gracias a Dios, pues mira, tenemos la taser, ¿no? Se dispara la taser y automáticamente pues cae esa persona. La taser lo que provoca es pues una alteración en el sistema nervioso, ¿no? Sí, es verdad que produce cierto dolor, pero es 2 segundos, ¿no? Entonces esa persona cae, hay que vigilar siempre dónde cae para que no se haga daño, y automáticamente a partir de aquí suele pasar que esa persona baja automáticamente sus revoluciones cuando recibe un impacto de carácter eléctrico, ¿sabes? Y entonces llega la calma, eso ha pasado, ¿no? Y pasa en ocasiones, ¿no? Cuando sabes ya perfectamente que esa persona tiene una enfermedad o algo así que provoca ese trastorno, pues automáticamente, difícilmente nosotros vamos a utilizar medios agresivos. Intentaremos siempre que los medios sanitarios se ocupen de esa situación, y a veces pues con gente, ¿no? Pero a veces es difícil, ¿eh? Yo recuerdo, ahora me viene a la mente un caso de un chaval hace muchos años. Era jovencito, debería tener 18 años, no debería pesar 60 kilos y bueno, no había quien pudiera con él, de la fuerza que tenía. Es decir, y además le pegó un mordisco a uno de los sanitarios que apaga y vámonos. Es decir, estaba, vamos,
Yo te diré que, fijaros, ¿no? Yo tenía 19 años, acababa de entrar en la poli y me miró ese chaval con unos ojos así. No tenía voz de un chaval de 19 años, sino que tenía una voz... bueno, es que era como la película del exorcista, y lo digo así de claro, y me miró y me dijo, te voy a matar, pero digo, yo acabo de aterrizar en la policía y digo, uy, ¿dónde me he metido, no? Y la faena que hubo para dominar a ese chaval, ¿no? Pero es decir, se utilizó, pues, bueno, la fuerza para esto, ¿no? Es complicado, la verdad que sí, es muy complicado porque a veces... fíjate, ha habido casos, ¿no? Que han salido en la prensa, ¿no? Pues gente que a lo mejor está en un estado alterado debido a la droga y cuando tú vas a proceder a la inmovilización tiene un infarto y se puede morir, claro, ¿no? Entonces, claro, ¿no? O la propia inmovilización puede hacer que... Tú recordarás un caso, no voy a dar muchos datos, pero de la misma ciudad donde tú eras policía y yo sanitario, en el que precisamente la mente de un chaval... le hacía que cuando le daban los brotes, por eso digo que hay casos mucho peores, se desnudaba, que es algo muy habitual también en estos brotes, se iba a la tumba donde estaban sus padres en el cementerio con una katana. Sí, sí. Y sabes quién es. Sí, claro, por supuesto. Pero se volvía el tío más dócil del mundo. Sí. O sea, era mucho más peligroso cuando estaba bien que cuando estaba con una crisis. Cuando estaba bien, entonces usaba la katana normalmente. Y cuando llegaba la crisis fuerte, que era cuando se hundía y lloraba y ya le daba como esa crisis, o sea, le daba por hacer eso. Bueno, fíjate que ha habido casos incluso pues que en situaciones así, desgraciadamente, se ha utilizado el arma de fuego. Sí, claro. Y siempre yo he sido un defensor de la Taser, ¿no? De la pistola eléctrica, porque no sé, tanto miedo, es decir, con un uso racional no tiene por qué pasar nada, ¿no? Es un sistema mucho menos agresivo que un arma de fuego, ¿no? Claro. Pero es muy complicado, la verdad, y he tenido algunas situaciones de estas a lo largo de mi historia, de ya casi los 40 años que voy a llevar en la poli, ¿no? Y he visto muchas cosas, y la verdad que es difícil tratar con determinadas situaciones, sobre todo cuando hay gente con una katana a lo mejor en la calle, ¿no? ¿Qué haces? ¿Le pegas un tiro? Bueno, hablo de tiempos atrás, ¿no? Años atrás, ¿no? Es complicado, complicado. Y sobre todo en una época también en que hubo unos años, en los años 80, que había mucha droga y fueron años muy difíciles, que la gente, pues por conseguir, era capaz de muchas cosas, en fin, bueno, no sé si he contestado a tu pregunta, pero que la situación es muy compleja y muy delicada. Muy delicada. La verdad es que es muy delicado todo. Como docente también tenemos muchísimas experiencias, ¿no? También, porque incluso adolescentes, niños que no están todavía certificados, que tienen cualquier enfermedad, en cualquier momento pueden tener un brote. Sí. Y yo me he encontrado con varios brotes de estos. Unos brotes realmente alucinantes, porque estamos hablando de coger sillas y lanzarlas al primero que pillara, a gritar sin parar, pero día tras día. No estamos hablando de un momento, de un cabreo de un niño, no, sino día tras día. Romper brazos a alguna profesora. Estamos hablando de casos aislados, no vamos a decir ahora que no, por supuesto. Estamos hablando. Y en ese momento, lo único que yo pude hacer en ese momento y lo que hacía es intentar calmarle, mente en blanco, e intentar que bajara las revoluciones. ¿Por qué? Porque también en ese momento, no sé por qué, porque yo sé también bastante grande y todo eso, pues quizás un poco más de respeto, ¿no? Le hacía a ese chaval en concreto, Pero la verdad es que en el fondo se pasa mal por ellos. Claro. Se pasa mal porque antes Belén lo comentaba, que no hay suficientes recursos para tratar no solo Asperger, sino cualquier tipo de enfermedad mental. El otro día vi un documental muy pequeñito del síndrome de Tourette, que es ese síndrome, o sea, quiero decir que es que hay enfermedades que es increíble, ¿no? Pero el síndrome de Tourette es ese en el que la persona que lo sufre insulta como mínimo, o sea, suelta tacos en cualquier momento, pues está hablando normal y tiene un arrebato violento normalmente hacia su propia persona. Y este caso era considerado el síndrome de Tourette uno de los más extremos del mundo. Y era una chica de 18 años que su vida era un infierno porque se pasaba todo el rato, quería hablar normal, estaba al lado de su madre, por ejemplo, y estaba hablando pues, como te estoy hablando, Luis, ahora, y si de golpe se daba guantazos en la cara hablando claro, mientras soltaba todo tipo de improperios. Claro, todos estos... por suerte la chica acabó bien porque la operaron. Lo vi porque era una operación nueva que con electricidad precisamente como que le reiniciaba las neuronas, por hablar sin tecnicismo.
Claro, o sea, esto es otro síndrome mental también, al final. Esto sí que es una enfermedad, evidentemente no es un síndrome, sino ya es algo más, pero... O bueno, no sé. Es un síndrome también. Es un síndrome, es el síndrome de Tourette. De Tourette. Pues quiero decir que el cerebro... yo puedo entender estos brotes, porque yo a nivel personal, que no los tengo así, porque yo lo canalizo, pero todas las personas que tienen algún tipo de síndrome mental sí que sé con certeza que tienen esa violencia, entre comillas, por eso supongo que Asperger en su día iba por ahí, pero un poco más extremo, pero la canalizamos o bien con nuestra propia frustración o bien con el FIFA. Con el FIFA. Que me ve Ana diciéndole de todo. Claro, yo me transformo cuando juego. No juego con nadie, siempre juego con la máquina, porque ya con los humanos no interactúo ni online. O sea, pero yo utilizo ese cuando sé que estoy realmente mal. Normalmente juego porque me gusta y me desconecta del mundo y tal, pero cuando sé que estoy realmente mal, ya ella se pone los cascos porque en ese rato insulto, o sea, saco mi touré particular. Pero y casi todas las personas utilizan algún método para canalizar. También eran los misterios nos miran, por ejemplo, una forma de canalización, pero al final era demasiada carga también. Y aquí hice lo mismo, me puse a un lado porque el perfeccionamiento, ¿cómo se dice? El perfeccionista. ¿Qué lo estamos diciendo? El ser perfecto no se puede. Y yo me acuerdo que os daba la turra con los micrófonos, no hagáis ruido, no hagáis no sé qué, los micros bajados, la música. Si yo fuese el director no estaría ahí ninguno ya. Estaríamos todos fuera. Es broma. Adiós programa. No habría programa. Pero sí, todo eso, por eso no tenemos la capacidad de continuación de las cosas. No sé si también tu familiar, sí. ¿Que es tu sobrino? Es mi sobrino. Es que es de verdad que tengo la cabecita hoy. No, tranquilo. Y se llama Paul. Paul, ostras, mira. Pues él no sé si es capaz de terminar algo, me explico, o sea, y toma un proyecto muy ilusionado, digamos, va a hacer un proyecto de hacking o de lo que sea, y de golpe pasan los días y ese proyecto se va quedando... otro. Y ahora esto es lo más, y ahora no. Eso es exactamente lo que me pasa a mí. Al final tenemos 250 proyectos por hacer, sí que nos enfocamos, sabemos mucho él sabrá mucho de hacking, yo ahora trabajo en el posicionamiento de páginas web y tal, pero al final nos dispersamos. Y es algo habitual. Pues es hora de ir acabando el programa. Gabri, música final. Y ahora sí, Luis Silva, es hora de despedirse. Bueno, sí, faltamos 3 minutos. No, un programa muy interesante, he aprendido muchísimo. Igual voy descubriendo que tengo algún punto Asperger también, que no sabía. Todos lo tenemos un poquito. Porque bueno, voy tomando nota de uy, a ver, le gusta torpe caminando, bueno, un poquito torpón soy, ¿no? También... Jope, limitada la gama de intereses he leído por ahí, pues yo también tengo muy pocos intereses, en fin, que algunos puntos tengo. Oye, que me lo he pasado muy bien, que muchísimas gracias, Elidia, por venir, por estar aquí compartiendo con nosotros. Esta es tu casa, ya sabes, pues nada. La puerta siempre abierta. Pablo, al final te has abierto, que es como tenía que ser. Vuelvo a insistir que Pablo tiene colgados un par de vídeos sobre cómo vive el Asperger en YouTube, no sé si quieres decir luego cómo... Ya lo he dicho tú. Bien, Ana, pues un placer que estés aquí, ya sabéis que concretamente a mí las voces femeninas me gustan mucho, ¿no? Y bueno, Cristóbal, gracias por llevar el programa. Y Gaby también, y bueno, a Radio Sambi, a la dirección de Diario Sambi, por permitirnos estar aquí un día más, disfrutando, porque de hecho no venimos aquí para ganar dinero ni nada, todo el mundo lo sabe, venimos aquí a disfrutar, a conocer gente, a pasarlo bien. A comer butifarras. A comer después la butifarra del bocata cuando toca, conocer a gente sobre todo, un placer haber tenido aquí a Belén también, nos ha explicado yo creo que muy bien ese... síndrome, trastorno, enfermedad, etc, como se quiera llamar. O sea que... Muchas gracias, Luis. Pablo, rapidísimamente, lo que quieras. Pues nada, encantado como siempre de estar aquí, especialmente de la primera hora, que es donde menos he participado. Y además me ha gustado mucho, de verdad, escuchar pues a la psicóloga, a la psicóloga. Sí. Perdonadme, de verdad, que hoy no estoy fino. A Belén, la psicóloga, y porque me ha gustado mucho saber un poco más, ya no solo de mí,
como digo, de Asperger adultos, sino Asperger en niños, que es algo que yo no sé, y me hacen tijeras, así que adiós. Muchas gracias, Pablo. Ana, un placer siempre. Sí, esto ya me recuerda a lo de la semana pasada, no sé por qué. Lidia, un placer de verdad tenerte aquí con nosotros. Igualmente. Ya nos has dicho que no vas a volver, pero bueno. Bueno, no sé, me lo pensaré. Y ya sin más, simplemente decir que no estáis solos. Aquí tenéis vuestro programa, es vuestro programa. Cualquier cosa nos queráis decir, intentaremos tratar el tema con expertos, con psicólogos, con quien haga falta. Y ya sin más, como siempre, invencibles.